¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Estoy feliz de estar nuevamente con ustedes. Ya recuperado de una versión light, livianita de COVID, que sin embargo me obligó a aislarme. Gracias a los que me desearon buena recuperación. Quiero decir especialmente que agradezco al doctor Nelson Castro. Quiero decir que más allá de su talento periodístico, ustedes no saben el don de gente de Nelson. Nelson, si nos estás viendo, te agradezco como cada vez que haces el reemplazo. Yo no sé ya qué le puedo regalar a Nelson, porque le debo tantas. Bueno, voy a decir lo siguiente. Estamos metamorfoseando, estamos transformándonos. Mañana relanzamos, mañana vamos a ir desde las 8 hasta las 10 de la noche, ya lunes, martes, miércoles y jueves. Y domingos también, vamos a tener 2 horas por día. Agradecemos la confianza al canal. Esto va a empezar formalmente mañana y digo que estamos metamorfoseando porque ustedes van a ver pedacitos, fragmentos de la nueva escenografía, pero toda no, porque queremos guardarnos alguna carta y mostrarles mañana la casita nueva completa. Todo esto, me toca decirlo, con suma tristeza, desde una realidad ya no de Argentina, sino del globo terráqueo que parece encontrarnos en algún sentido en el siglo XX. Esto que parecía ya propio del gaming, de los videojuegos, en donde jóvenes se encierran horas y uno los ve con misiles y con proyectiles y con tanques, que ya pasaba casi al mundo virtual, volvió a la realidad, a la materialidad, y tenemos escenas tremendas, ese misil impactando un edificio, un tanque pisando un auto, cosas que uno suponía que no iba a volver a ver. ¿Qué tiene Putin exactamente en la cabeza y qué es lo que hará Estados Unidos, Alemania, la OTAN? Vamos a hablar de eso. ¿Habrá un armisticio? ¿Habrá alguna forma de llegar a la paz? Lo sabremos pronto y, por supuesto, nos vamos a meter ya en... Habló Cristina. Finalmente Cristina decidió pronunciarse sobre este conflicto y ahora vamos a ver cómo. Pero permítanme presentarles al equipo de Solo una vuelta más, que traerá más novedades incluso a partir de mañana. Pero empiezo por... Miren quién se incorpora. Claudio Suchovicki. Yo aplaudo. Vamos. Claudio. Aplaudimos. Vine porque pensé que venía Nelson Castro, pero bueno. Es lo que hay. Claudio se incorpora, va a venir algún día por semana con nosotros. Un honor. Y tiene la exclusividad, así que ni lo intenten. Muy bien. Está Pablo de León. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muchas gracias. Está Lucía Salinas. ¿Cómo estás, Lucía? Buenas noches. Y está el queridísimo Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Siempre recomiendo fervientemente la lectura de las columnas en el diario El Sol de Mendoza, de Osvaldo Bazán. Ahora un poco quiero cambiar el clima, cambio la música y quiero compartir con ustedes la reaparición de Cristina. Cristina tenía dos maneras: empatizar, conectar con el dolor, con la muerte, con la invasión, o subirse a un púlpito y dar una clase de geopolítica. Adivina cuál de las dos opciones eligió. Adivinaste. Vamos a compartir los primeros tweets, son una serie de 10 tweets. A 40 años de Malvinas y a 8 del conflicto entre Ucrania y Rusia por la península de Crimea. Esto tiene minutos, estos tweets, refrescando la memoria de algunos y algunas. En el 2014, siendo presidenta, y Héctor Timerman, canciller argentina, formaba parte en carácter de miembro temporario del Consejo de la ONU. Ese año, el 15 de marzo, se trató en dicho organismo una resolución presentada por Estados Unidos que exhortaba a la comunidad internacional a no reconocer el resultado del referéndum por la independencia de Crimea previsto para el domingo 16 de marzo de ese mismo año. Ese día, 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad y Argentina también votaron a favor del texto presentado por Estados Unidos que defendía la soberanía, independencia, unidad e integridad territorial de Ucrania. Bien, quiero decir con esto que Cristina nos recuerda que en aquel año Argentina apoyó la independencia de Ucrania. Y está muy bien que eso sea recordado. Pero después, en el resto de los tweets, y tampoco en los que lo preceden, se ve una condena firme, contundente a la invasión, con misiles, con tanques, destruyendo edificios,
personas civiles que están muriendo, el desastre humanitario que está ocurriendo en este momento en Ucrania. Hay un momento en la vida que hay que dejar el púlpito y no hay que dar clases de geopolítica y decirte es más complejo. Primero habría que condenar el terror de una invasión. Podrías haber dicho, hay un modo diplomático de hacer fuerza, de resolver esto. Había que haber exhortado a la vía diplomática. No se puede hacer un giro discursivo, no se puede hacer contorsionismo. En algunos momentos en la vida vos tenés que decir si estás a favor de un ataque militar o de la vía diplomática. No se puede hacer jueguito, hay que patear al arco. Es mi humilde impresión. Habría que haber dicho, se condena una invasión militar con tantos muertos. Y después discutís y abrís el plano y das la panorámica geopolítica. Mi humilde opinión. Pablo de León. Bueno, vos, tomando lo que decís vos, hay que recordar una frase de campaña de Cristina, ¿te acordás? En la vida hay que elegir, decía ella. Bueno, en este caso, ella tendría que elegir, y de acuerdo a los tweets, que son todo esto, rompen un silencio un mes, en general de Cristina, acuerdo con el fondo en el medio, los días de conflicto ahí, pero no nombra la palabra invasión. Ella no habla de invasión, desconoce cualquier cuestión de la invasión y se parece quizás al primer tuit, a la primera comunicación del gobierno que hablaba de un conflicto. No, acá no hay conflicto ni paridad entre Ucrania y Rusia. Cristina, acá, no, obviamente no íbamos a pedirle que no nombrara a Putin, pero no habla de invasión y vuelve a hablar, como siempre, de su obliguismo, de lo que ella hizo en Crimea y no se centra en condenar esta invasión de Rusia sobre Ucrania. Osvaldo Bazán. Como siempre, yo creo que los mensajes de Cristina están sobrevalorados, son bastante poco interesantes, pero nunca tan poco interesante como esta vez, en donde ella tiene un problema. En el 2014, ella estaba a favor de que, decía que Rusia no podía darle la independencia a Crimea. Ahora tiene que dar un salto, porque ahora es amiga de Putin. Hay un salto ahí. Entonces, lo que hizo fue decir algo porque se siente en la obligación de decir algo, porque desde su pedestal se siente en la obligación de decir algo, pero en realidad esos 10 tweets no dicen nada. Cuando estábamos en la reunión de producción, pensábamos, bueno, poner los 10 son muchos, pongamos alguno, y era difícil conseguir uno que dijera algo, porque la verdad no está diciendo nada, excepto la tilinguería de Remember Malvinas. Bien, Lucía Salinas. A mí me parece que, siendo Cristina Kirchner una persona absolutamente hábil con el uso de la palabra y que tiene en claro la instalación de mensajes, la instalación de conceptos y de relatos, está claro lo que ella no quiso decir. Está muy en claro que ella se tomó 10 tweets para no decir algo que quizás muchos estaban esperando y quizás a otros no les sorprende este posicionamiento que ella toma hoy. Por otro lado, es la difícil situación o posición del gobierno en general, más allá de que ella ha querido distinguirse en varias ocasiones de Alberto Fernández, como si el albertismo, en tal caso de que existe, es una cosa y el kirchnerismo otra, que no pueden unificar una posición frente a Putin, perdóname. no pueden unificar una posición frente a Rusia desde el minuto uno. Se acaba de unificar. Es decir, si vos estás esperando la última carta, la baraja, la acaba de colocar Cristina. Si vos decís pan, queso, pan, condena, no condena, condena más o menos, condena más fuerte, viene la carta de Cristina, viene en este caso en forma de tweets, y está clara la posición política, geopolítica de dónde está el gobierno. Después, como se dice en el barrio, contala como quieras. Esta es la posición del gobierno. Claro, pero en la nota que hizo Pablo, nuestro querido Pablo de León en Clarín, él decía que en el gobierno había gente, los albertistas estaban más cerca de Occidente, los cristinistas estaban más cerca de Putin. Sin embargo, cuando vos lo escuchás, digo, ya desde el principio, el gobierno tardó en hablar de invasión. Digo, les cuesta hablar de invasión. El miedo lo tienen a Cristina. Osvaldo, la gente no puede ser obligada a que tome partido geopolítico. Digamos, cada uno puede elegir lo que quiera, pero hay algo que es ético, que es lo que divide la vida y la muerte. Sí, claro. Total. Ese debería ser el ordenador. Primero, lo que está a favor de la vida y lo que condena la muerte de inocentes. Después hace un desarrollo teórico geopolítico. Pero primero hay que tomar una posición que es fundamental. Además, si tomamos en cuenta que es un gobierno que se precia de haber izado la bandera de los derechos humanos,
con los organismos y que ha condenado la muerte de una mosca incluso, que no esté condenando ahora la muerte de civiles en Ucrania es para mí gravísimo. Sucho. Solo para agregar, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, es que cuando hablan representan a la Argentina. Tienen una investidura política que representan a la Argentina y nos deberían representar a todos. Y creo que en ese discurso están cuidando más su ala política que la representatividad que tiene que tomar nuestro país, sobre todo en un tema tan delicado, porque nos pasó algo parecido. Pero tomando lo que decía Osvaldo, vos pensás que el gobierno... Yo insisto en que para mí nosotros tenemos que diferenciar ahora lo que es la Casa Rosada y lo que es el Instituto Patria, porque es todo una ensalada que la vamos a ver peor en cada situación. Pero, en todos los temas. En todos los temas. Pero Alberto viene de hacer un papelón, porque va a Rusia, ¿cuánto? ¿Cuánto hace que fue a Rusia? Menos de un mes que fue a Rusia, donde habló de la puerta de entrada de Rusia. Cuando ya el tema de Ucrania estaba escalado, no es que pasó de un día para el otro la invasión. Ya Putin había avisado que iba a hacer esto. Entonces, Alberto tiene que volver de una manera de no romper algunos acuerdos, que evidentemente hay con Rusia algunos acuerdos, porque no se está hablando de ningún tipo de sanción económica de la Argentina, sumándose a ninguna de las que hace otros países. Entonces Alberto está haciendo una cosa ahí. Y Cristina no. Cristina, como siempre decimos, le habla a la platea, le habla lo que ella quiere y habla de geopolítica porque se autopercibe una entendida de ese rubro. Ustedes, yo les quiero recordar, ustedes eran, siempre se dice esta pavada, que es, ustedes eran muy jóvenes, pero en 2007, cuando Cristina se presentó a la cancha y decía Cristina, Cobos y vos. ¿Recordás vos esa publicidad? Y Cristina vos le decían, ¿qué querés ser como presidente? Y ella decía, quiero codearme con Angela Merkel, idolatraba a Hillary Clinton, ¿recuerdan? Y iba a dar calidad institucional. Esa era la propuesta en el folleto de Cristina Presidenta. Yo lo recuerdo muy bien. Sí, pero ¿cuánto después, le por duró? supuesto, pasaron toneladas de agua bajo el puente. ¿Cuánto Pero le lo que duró? quiero ¿Te decir acordás? es... Iba a dar conferencia de prensa, ¿te acordás? Claro. Sergio Massa, jefe de gabinete, ¿cuántas conferencias de prensa dio? Una. Le molestó 2 preguntas y suspendió todo. Y toda esa ala que vos decís, pensá, cuando presidente Obama no tuvo relación con Obama. Por eso, quería ser, digamos, era una izquierda liberal, digamos, un liberalismo de izquierda, o si vos querés, hasta socialdemócrata un poco. Eso es lo que soñaba hacer en el Avatar. En la juntada no es uno lo que puede ser, sino lo que la vida te deja que vos seas. ¿Qué le habrá pasado? Bueno, pasaron cosas. Lo que pasó, me parece, fue el alca al carajo de Néstor en 2005. ¿Recuerdan ese giro? Eso nunca se terminó de recuperar. Y acá no hay buenos y malos, y Estados Unidos es el bueno y Rusia... No es esto de ese modo. Lo que digo es que Argentina se jugó entero, como el zorro y las uvas. Como no llegaba a Estados Unidos, empezó a decir Estados Unidos no me gusta. Y en realidad, después vino Obama. Y como en la rayuela... Creo que hizo Brasil, Uruguay, salteó a Argentina y se fue a Chile. ¿Recuerdan cuando vimos el avión de Obama y pasó hace unos años y no aterrizó en Argentina? Eso fue un desaire muy grande. El alicate de Timerman. Hay muchas idas y vueltas en la relación zigzagueante con Estados Unidos. Igual no voy a hacer un comentario, sino una pregunta al equipo desde el punto de vista de la interpretación política de esto. Si compras las vacunas Sputnik, se las agradeces, se la pagaste. Este año siempre Argentina tuvo superávit comercial con Rusia, este año no porque pagaste las vacunas Sputnik y las pagaste. Porque eso es, nos ayudaron y comprar otras vacunas son de laboratorios que quieren hacer comercio. También en eso usamos una lírica. Desde mi punto de vista económico no logro entenderlo, porque una vacuna es ayuda y otra vacuna es un vil comercio de un país o un laboratorio que nos quiere Y dominar. ahí te sumo un dato. Hay 9 millones de vacunas de Sputnik del fondo con Rusia que deben llegar a la Argentina, que hasta ahora el Ministerio de Salud dice no hay retrasos en medio de esta situación porque no nos han informado nada, pero tampoco hay fecha de entrega. Hay un compromiso ahí y ahora lo que dice el gobierno es, pero si no vienen esas 9 millones de dosis de Sputnik, no nos va a afectar porque ahora tenemos Pfizer y tenemos Moderna. La clave creo que está en la carta de Cecilia Nicolini, en el Día de la Anatoly, en donde ella decía, su proyecto es nuestro proyecto. Digo, más claro no lo podían decir. Lo dijo. Bien, pero también le advertía, si no es un amor correspondido, tenemos otro que tal vez nos puede invitar a bailar. Pero no ¿Recordás? salimos a bailar con nadie. Por supuesto que no, pero pagaste la Pfizer y recibiste gratuitamente las que Biden te envió Sí, pero le por agradeciste, free. pero ¿Te le acordás? le fuiste a agradecer a Putin, Ah, y no bueno. que te las cobró y no le Y agradeciste ahora a Biden esperan que te 9 las dio. millones de dosis. Human Rights Watch, organismo o institución de derechos humanos,
Vamos a ver lo que dijo Human Rights Watch. Es Vivanco, el titular. Habría que explicarle a los abajo firmantes que en la invasión de Rusia a Ucrania no hay responsabilidad compartida. Ese crimen de agresión deliberada es responsabilidad única de Putin. La frase es más complejo, creo que se puede usar, pero después de condenar y después de separar la vida de la muerte. Bien. ¿Cómo seguimos, Pablo de León? Bueno, ahora hay que estar atentos a lo que va a pasar el próximo martes. ¿Qué pasa el martes? El 1 de marzo. Asamblea Legislativa. Va a ser la tercera vez que el presidente Alberto Fernández se va a sentar con Sergio Massa a su lado y con Cristina Fernández de Kirchner a su lado. Todo estaba centrado hasta hace unos días y que va a ser el eje del discurso el acuerdo con el fondo, que entraría la letra fina al Congreso ese mismo martes. Bien. Pero atento, Sí. porque el tema de Rusia-Ucrania, Alberto va a tener que decir algo. Y va a tener que decir algo para fijar la posición del gobierno nacional, pero también va a tener que decir algo atento a lo que va a ser el show de ese día, que son las caras de Cristina. ¿Hasta dónde va a condenar? ¿Hasta dónde va a ir Alberto con el tema Rusia-Ucrania? Muy bien, Rosendo Fraga está con nosotros. Vamos a hablar con Rosendo. Hola, Rosendo. ¿Qué tal, Diego? Gracias por llamarme. Es un honor. Bueno, has visto los tweets de Cristina Fernández de Kirchner y queremos tu opinión sobre esa posición. Mira, yo te diría lo siguiente. Lo que importa es la posición del Estado argentino más allá de las internas. Y creo que el Estado argentino ha tomado posición. Ha habido dos declaraciones en los últimos 3 días en el ámbito americano. Una fue la OEA, hace dos días y medio. En la OEA, 21 países, digamos, condenaron la invasión, ¿no es cierto?, de Ucrania por Rusia. Solo 4 países se abstuvieron: Argentina, Brasil, Bolivia y Nicaragua. Segundo, hoy, hace unas horas, hubo una declaración de, ¿no es cierto?, 20 países latinoamericanos condenando la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no es cierto?, y pidiendo que faciliten la salida de sus connacionales que están ahí. Nuevamente, 20 países, Brasil, México, Colombia, Chile, Perú, etcétera, y Argentina no acompañó esta declaración. Entonces, aquí hay algunos detalles de política exterior interesantes. En las 2 declaraciones, Argentina votó en frente de México, cosa que hasta ahora no pasaba. Un eje de la política exterior era converger en los organismos, en la creación con México. Brasil, que un día vota de una manera y otro de otra. Pero me parece que la toma de Argentina, la toma de posición de Argentina en estas 2 declaraciones, me parece que unifica la posición del Estado argentino. No habla de invasión, agregaría que también Argentina ha dicho que no va a participar en las sanciones económicas. Bien, ¿qué consigue Argentina con tener esta posición frente al conflicto? ¿O qué cree que logra con esto? Bueno, primero, como ustedes decían recién, no hace un mes que el presidente viajó a Moscú en un momento donde el conflicto ya estaba complicado y que a su vez viajó a China. Yo creo que lo que esto significa es que la línea política de política exterior que está tomando en los hechos, el gobierno argentino es más coincidente, ¿no es cierto?, con la posición de la vicepresidenta, ¿no es cierto?, que presumíamos, pero que ahora está más clara, que con la posición de algunos miembros del gobierno que querían una posición más neutral o más cercana a Estados Unidos. Yo creo que la política exterior, digo, las 2 declaraciones en ámbito interamericano, nunca usar la palabra invasión por parte de los funcionarios, y agregaría la de no participar en sanciones económicas. Te van configurando un cuadro donde me parece que en los hechos la política exterior argentina está más alineada con la posición de la vicepresidenta que con los sectores del gobierno que quieren otra cosa. Bien, Pablo de León va a preguntarle a Rosendo. Rosendo, buenas noches. Tomando esto último que decías, pero no hay algo más, porque evidentemente recién repasamos el tema de las vacunas. Según hoy rememoraba, creo que Ernesto Teman en Infobae, solo entraron 20 millones de vacunas de más de 100 millones que recibió la Argentina, con lo cual no es que ahí hay una cosa de fidelidad y de amor o de negocio. Digo,
¿Hay otros negocios entre la Argentina y Rusia hoy que hacen que el gobierno no pueda ser tan drástico y no condenar de un modo más contundente? Vos sabés que personalmente creo que más en la visión geopolítica que un negocio u otro negocio en particular, ¿no es cierto? Yo creo que en este momento eso por la crisis ha quedado, ¿no es cierto?, en segundo plano. La Argentina, yo creo que, bueno, la ida a Moscú fue una decisión del presidente ir a este momento, pero me parece que sí. Yo, ¿qué es lo que diría? Yo lo veo hoy, el eje es geopolítico, más que económicamente estar atado a un factor, en otro factor. En un conflicto muy importante, en lo cual hay que no olvidar dos conceptos que muchas veces lo hemos conversado con ustedes y con Diego en particular, en análisis político. Vale interno, externo. Primero, los líderes no cambian de personalidad. Segundo, cuidado con el error de cálculo. Rosendo, ¿te acordás del TEG? Táctica y estrategia de la guerra, ese juego de mesa. Vos tenés mucha experiencia, estudiaste conflictos armados, casi de tradición, también conocés. ¿Qué estás viendo en el tablero ahora? ¿Rusia puede con Ucrania? ¿Está teniendo mucha dificultad, diría uno, para tomar Kiev? ¿Está resistiendo ferozmente también incluso los civiles ucranianos? Habría una reunión en Bielorrusia entre Zelensky y Putin o enviados de ambos. ¿Qué está pasando ahí en el tablero? Mirá, yo te digo lo siguiente. Rusia puede haber encontrado más resistencia de la que esperaba. Puede ser. Pero lo que hay que tener presente es la personalidad del líder ruso. Y la personalidad del líder ruso lo que me dice es que redobla la apuesta. Pues fíjate que frente a las mayores dificultades, Putin respondió hoy con algo muy importante. Puso en alerta Nuclear, el arsenal militar nuclear. Claro, sí. Entonces, ¿qué es lo que digo? Puede haber encontrado más resistencia de la esperada. Pero su actitud, ¿cuál es? Y eso es lo que tengo que prever, ¿no es cierto? Porque quienes tienen, ¿no es cierto?, papeles decisorios en este conflicto no pueden cometer error de cálculo, que él va a duplicarme la apuesta, como ha hecho ya en estas mismas horas. Entonces, claro, en este contexto, esta negociación o este encuentro, veremos, de las dos delegaciones, Rusia y Ucrania, en la frontera bielorrusa, adquiere importancia. Pero ahora, ¿qué es lo que quiere Putin? Es explícito. Quiere que Ucrania se comprometa a no integrarse a la OTAN. Bueno, o sea, veremos cómo se desarrolla esto. A ver, en una negociación, vamos a jugar con algunas ideas, esto es muy incierto, pero tu opinión es válida. ¿Cuál sería un buen resultado de esa negociación para Putin y cuál sería un buen resultado para Zelensky? A ver, yo creo para Zelensky en este momento un resultado que implique cese de fuego ya es un éxito. Para Zelensky. Ya es un éxito. Que no fracase la negociación, yo creo que ya es un éxito. Ucrania es mucho más débil militarmente y como todos sabemos, la OTAN siempre dijo que no iba a entrar Ucrania. No es una sorpresa, la inacción militar siempre fue así. Entonces, si él consigue un cese de fuego, yo creo que para él es un éxito. Ya que exista negociación es un éxito, pero que fracase en la negociación no es su éxito. Acá el punto es este, ¿a dónde yo creo que va la negociación? Lo que Putin va a querer obtener es que Ucrania decida no incorporarse a la OTAN. Decisión soberana de Ucrania. En alguna medida, pues que proyecte el statu quo. Ese es el punto central de lo que quiere Putin, ¿no es cierto?, en este momento. La OTAN no va a retroceder de su posición, que dice, no podemos
negar a cualquier Estado soberano del continente europeo que se incorpore a la OTAN. Distinto es si la decisión la toma Ucrania, decir me incorporo o no incorporo. Y creo que Putin va por ese punto. Puede parecer en realidad, ese es el tema central. Bueno, ese ha sido el desencadenante, por eso es la visión estratégica. Bueno, yo podría decir, en ese caso, Putin obtiene su objetivo, en la buena Zelensky en este momento también, y para la OTAN no es costo, depende de cómo se maneje. Lo que sí, el mundo tiene que ser consciente de que un error de cálculo en este conflicto realmente nos pone en un riesgo muy importante. Bien. Osvaldo Bazán. Rosendo, según usted, Argentina ya está determinada en un lugar de este eje geopolítico que se está armando. ¿En qué posición nos deja esto? ¿Cómo es el futuro de Argentina una vez que se ubica en este punto? Bueno, yo lo quiero, hay que ver, ¿no es cierto? Es decir, quizás no hay un alineamiento tan automático con este punto. Es decir, si decimos, con la posición que ha tomado Argentina en las dos declaraciones regionales, ¿esto va a influir en la negociación con el Fondo Monetario? Yo tengo la impresión que no. Es decir, que esto no va a generar por parte del Departamento del Tesoro que diga, ese apoyo que hemos dado, lo sacamos. Sí creo que es una situación compleja, ¿no es cierto?, más desde el punto de vista geopolítico. Lo geopolítico influye en la economía, pero no es automático, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay que hacer. Y sí me parece que Argentina en la región, cuidado, se está distanciando de países relevantes. Hoy no acompañó una declaración de México, Brasil, Colombia, Chile, Perú, en este punto. Entonces, la diplomacia está para resolver dilemas. Por eso y le pregunto, me parece que la Argentina... ¿qué repercusiones puede tener esto, digamos, que nos estemos alejando? ¿Qué nos puede pasar por habernos alejado? Yo creo que la repercusión es regional. Lo que haga la Argentina en el conflicto global no es tan relevante, sí la posición regional. Y además habría que ver, yo diría, Boric, el nuevo presidente chileno, digamos, de la nueva centroizquierda, ha tomado una posición muy clara. Tremendamente, Rosendo, tremendamente contundente en tweets. No hay ninguna duda, explícitamente condena la invasión militar a Ucrania. Claro, por eso digo, ¿no es cierto? Lula ha tenido declaraciones también de condena al uso de la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, el riesgo de Argentina es aislamiento regional. Y sobre todo, fíjate, la diferencia con México. Esto es un tema nuevo. Entonces, Argentina tiene que reflexionar sobre todo este conjunto de cosas. Rosendo, te llevo de vuelta a la negociación que se va a dar, si es que se da en algún momento próximo entre Ucrania y Rusia. Voy a traducirlo si es que necesitamos la traducción. Putin le dice a Zelensky, yo no te anexo, pero vos prometés que no se integran a la OTAN. ¿Qué dice Zelensky a esa propuesta? Yo te diría que hace 3, 4 días públicamente Zelensky abrió la puerta a esa posibilidad. Públicamente. Los líderes van cambiando a lo largo de la crisis. Yo por eso digo, no es imposible, ¿no es cierto?, llegar a un acuerdo, no es imposible, pero requiere voluntad, sutileza, ¿no es cierto?, en este punto. Y quienes toman las decisiones, no tratar un tema como si fuera de política interna. Es decir, tratarlo como mesura, no tomarlo para sacar un punto más, un punto menos en la política interna. Putin ha demostrado que redobla la apuesta. Y hoy ha dado un ejemplo muy concreto, ¿no es cierto?, que frente a lo cual tampoco si seguimos en esta escalada es bueno para el mundo. Lo que no puede aparecer para Occidente es Putin ganando.
desde el punto de vista del poder, ¿no es cierto? A su vez... ¿Pero qué sería Putin ganando, Rosendo? tampoco puede... ¿Ganando cómo sería? ¿Obligando a Ucrania a no incluirse en la OTAN? ¿Eso sería ganar para Putin? No, yo creo que ganar en este momento es que Rusia o Putin controla los puntos neurálgicos militarmente de Ucrania. Cae el gobierno de Zelensky y Ucrania pone un gobierno, yo te diría, ucraniano prorruso, no anexa a Ucrania. Gobierno ucraniano prorruso, como el que hubo en 2013, ¿no es cierto?, en este punto. Y hasta, supongo, pondría el mismo personaje que fue presidente en aquella época. Bueno, queda esto así. Bueno, para mí esto es una victoria de Putin, en la medida que Occidente no ha podido impedir, ¿no es cierto?, lo que Rusia quería, ¿no es cierto? Eso. Acá lo que es importante, Rusia no tiene que perder y la OTAN no tiene que perder. Y esa es el punto neurálgico de la negociación, en la cual Ucrania juega un papel central, pero es el campo de batalla del conflicto. Acá, vos fíjate, la posición de Ucrania es muy difícil, porque Occidente ha definido muy claro su estrategia. Nosotros, se llama la guerra simétrica en la teoría estratégica de hoy. Yo apoyo al débil frente al invasor más grande. Lo que le pasó a Afganistán con Rusia y con Estados Unidos. Y entonces lo apoyo, pero yo, ¿no es cierto?, dejo la posición. Chechenia, vos recordás que tanto Biden como Johnson, como el secretario de la OTAN, dijeron si los rusos entran en Ucrania van a tener una gran Chechenia. ¿Qué pasó en Chechenia? Los apoyamos, pero no combatimos en este punto. Por eso, para Ucrania, el tema de que voy a resistir al invasor ruso, lo que sea, sí, es una decisión, pero no es el mejor escenario, para Ucrania. El presidente ucraniano juega, del cual sería también interesante analizar su personalidad proyectada de liderazgo, ¿no es cierto?, tiene un papel central en la solución. Osvaldo Bazán. Estaba pensando, Rosendo, que cómo haría Rusia para sojuzgar a Ucrania, siendo que el presidente, tan particular como usted dice, ha ganado con el 70% de los votos en la última elección, que tiene un país y una población que, por lo que vemos, está más decidida de lo que parece. ¿Cómo mantendría un gobierno títere ante una población que evidentemente le está diciendo que no? Por eso, el Saldría concepto carísimo. de la guerra asimétrica, bueno, llevó a la Unión Soviética a retirarse de Afganistán, llevó a la OTAN a retirarse de Afganistán. También es un caso, el de Chechenia, que resultó, es decir, 15 años de guerra, Chechenia tenía 2 millones de habitantes, murieron 160.000 de los 2 millones, pero ¿quién ganó? Ganó Rusia. Es decir, este tipo de conceptos, no sé, y Occidente que está en esa actitud de guerra simétrica. El término guerra simétrica ha sido usado por Biden. Sí, te vamos a apoyar, te vamos a dar armas, suministros, pero nosotros no vamos a combatir. Entonces uno diría, esta es la apuesta de Occidente, que la resistencia militar ucraniana le haga insostenible el costo, ¿no es cierto?, a Putin de mantener una ocupación para sostener un gobierno títere, un gobierno alineado con Moscú. Ahora, eso es así. También, ahora, miremos la personalidad del líder. ¿Qué hace Rusia en ese momento? Yo creo que Putin redobla la apuesta. Eso no quiere decir que va a ganar, pero sí hay que prever, en mi opinión, los pasos que va a dar al que juega enfrente. Rosendo, muchísimas gracias por esta conversación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien. Y entonces es el momento del primer móvil de...
¿Le va a llevar un Buonasera. rosario? ¿Le va a llevar un rosario a alguien? Milagro Caro Sala amigo le devuelve Diego. el que usted le dio y tal vez usted se lo dio a Putin y lo conmueve, le hablan. No, te lo quería dar a vos, Diego, porque estaba muy preocupado. ¿Por qué? Pensé, Diego tiene sangre ucraniana, seguro que subió un avión y se fue de voluntario. Pero Bueno. después me acordé que sos psicólogo y viste que los psicólogos son un poco como los curas. Nos encanta decir, animémonos y vayan. ¿no? Es como hace Estados La Unidos miramos siempre con desde Ucrania. afuera. Animémonos y vaya usted, Sí. Zelensky. ¿Y usted qué haría frente a este quilombo, no? Bueno, y sí, pero estoy analizando lo de ir a Kiev. Usted, y Sí. usted si tuviera una entrevista con Putin, digamos, a Macri le dio 22 minutos, en general a integrantes de la Cámpora, Cristina, les ha dado de 40 en adelante, es decir, como el potro mecánico que gana el que dura más arriba, siempre se dijo que dura el que dura más con usted en la conversación. ¿Cuántos minutos le daría a Vladimir Putin usted? Lo que dura, dura. Sí, sí. Y ponele 2, 3 horitas. ¡Ah, le da! Entre que tomamos vodka y bueno, charlamos un poco sobre la serie de Americans, me gustó mucho. que Muy bien. habla Con eso lo va a sobre conmover. ese mundo bipolar y de cómo los agentes de la KGB se infiltraban en Estados Unidos y los yanquis ni se daban cuenta porque viste cómo son los yanquis. Yo le ¿no? pido, usted Por tiene eso. dos ventanillas, digamos. Usted se le puede pedir una opinión en la ventanilla celestial papal y otra como peronista. ¿Cómo está viendo usted como peronista este conflicto? Mira, como buen peronista solo le temo al llano y eso ya no me va a pasar porque el papado es vitalicio, te quedás hasta que te morís como Gildo y Fran, ¿no? Acá en Roma el único riesgo que corro yo es que me envenenen, ¿se acuerdan del Eso. Padrino 3, no? Sí, claro, están ahí. En el Vaticano hay una tradición, ¿no? De cuando hay un papa medio molesto, Una el bolsita, tecito. toma un tecito. Sí, sí, sí. Por eso tengo siempre una monjita a mano a la que le Que hago pruebe probar la primero. comida. Y sí, claro. Si a la media hora veo que la monja no palmó, bueno, empiezo a comer yo. Escúcheme, digamos, esta agenda internacional. Nelson incluso se ofreció a probarme la comida. No. Bueno, Nelson escribió un libro sobre. Estuvo hace pocos días. Hace pocos días estuvo. Escúcheme, hablando de todo. Primero, ojo, mirá lo que es los gestos. Primero lo recibí a Nelson, ¿eh? Ahí no lo está. recibí a Alberto. Es verdad. Escúcheme, hablando de. Yo sé que. Permítame, yo sé que en el medio hubo un Y coronavirus. Nelson no tenía cara de mayonesa. Escúcheme, esta pregunta es vieja, pero necesitamos renovarla. Yo sé que hay una guerra mundial, ojalá que no se dispare del todo. Ahora, ¿usted va a venir a la Argentina un día? ¿Va a venir a recorrer Flores? ¿Tiene que ver cómo han asfaltado algunas cuadras de Flores, levantaron los empedrados? ¿No va a venir a la Mucha Argentina? bicisenda, ¿no? Metió la reta, ¿no? Mucha bicisenda. Pero usted está esperando mucho. Ahora, mire si vuelve un gobierno de Juntos por el Cambio. ¿Usted va a venir? Cuando haya una intendencia peronista en la capital federal, Herman volveré. González, Es decir, Herman nunca, González. nunca, nunca. Que tiene que resucitar Herman González. No. Además ya conozco. ¿Para qué? Estoy aprovechando ahora. El euro es otra cosa. Es otra textura el euro, ¿no? No es como el peso que se ¿Cómo hace es? pelota. ¿Cómo es en la textura de la mano de un papa un peso contra un euro? ¿Cómo Es como- se siente? Es como cuando, no quiero decir marcas, pero es como cuando en la escuela primaria, viste, vos dabas un Rivadavia y te daban un Gloria. Bueno, esa es la diferencia, más o menos. Claro, era Eso. como con la lapicera fuente de tinta absorbía bien la primera marca. La segunda marca era un enchastre Tenía que más había gramos. que poner el secante. El euro no se compara, es una cosa. Te podés limpiar también con el euro. Es chuavechito. O sea, Macho es el que probó el euro y no le gustó. Ahí está, muy Qué bien. difícil eso, Qué difícil. porque Bueno, me gusta. Escúcheme, tengo por último, va a un mediar. Zoom ahora. Se espera algo más de usted. ¿Puede hacer algo más por la humanidad usted o no? Bueno,
Tengo un Zoom ahora, importante. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Santi Cafiero. Ah, muy bien. Para explicarle dónde queda Ucrania, porque está más perdido que Cabandier. Muchas gracias, su santidad. Calmen las armas. Che, no se zarpen, loco, No, paz. dijo callen las armas, como si las armas fueran bocas. Sí, hacen Con ruido, hijos. ratatatata. No quiero escuchar ese ruido, ratatatata. Silenciador, por favor. Muchas gracias. Bendiciones, recen por mí. Ahí vamos, en cualquier momento. Vamos. Sucho. Bueno, vamos a dar una mirada económica a esto. ¿Cuánto exporta la Argentina? Le agradezco los datos al amigo Marcelo Elizondo, que hablé con él para hacer bien el informe hoy. Argentina exporta más o menos 74.000 millones de dólares. ¿Cuánto le exporta? Por todo concepto, a en todos todo- lados. En todos lados del mundo. ¿Cuánto es el comercio con Rusia? Cerca de 600 millones. Menos del 1%. O sea, como le preguntabas a Rosendo y Rosendo contestó muy bien, ¿hay un tema económico atrás? No, es un tema político. Generalmente tuvimos un superávit comercial de 30 millones, siempre, todos los años. Es el país número 16 en el ranking de importancia del negocio exterior de la Argentina. ¿Qué le vende Argentina a Rusia? Básicamente pesca, algo de pesca y frutas. Que importa productos químicos y dentro, y a Ucrania, y si divido para entrar a la región, con Ucrania tenemos un comercio solo de 40 millones de dólares. Sí incide mucho más sobre la provincia de Córdoba porque le vendemos mucho material de insumo agrícola, maquinaria, tractores, etcétera, que le vendemos esencialmente a Ucrania. Pero desde el punto de vista comercial no nos va a afectar. Sí, en algún punto, por carácter intermediario, por intermediarios. Recuerden que Rusia forma parte de BRICS, Brasil, Rusia, China e India. Y esos sí, indirectamente, Argentina con China y Brasil son nuestros dos primeros socios comerciales. ¿Cuál es el primer impacto? El primero tiene que ver con el valor de los activos. Que suban los precios, no deberíamos ponernos contentos solo por eso. Ejemplo, sube la soja. Ah, qué bueno para la Argentina. Siempre uso un ejemplo, no va a ser el caso hoy. Si vos ves a alguien más flaco, pero está más flaco porque tiene una enfermedad, no es bueno que esté más flaco. Entonces, en ese contexto, que suban los precios, pero si el comercio internacional se cierra, no lo vas a poder disfrutar. ¿Por qué? Piensa en un segundo con sentido común, solo con sentido común. Sucho, bienvenido a la televisión, la conoces mucho, pero groseramente tengo que interrumpirte y retomarte en minutos porque tengo un urgente. Está desde Ucrania, Carolina Amoroso. Carolina Amoroso ya está en Ucrania. Hola, Caro, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás, Diego? Bueno, nos disponíamos a salir con cámara, pero bueno, hubo un control policial también aquí en donde nos estamos quedando, en la ciudad de Lviv, esta ciudad en la zona occidental de Ucrania, donde llegan muchísimos desplazados del este y donde también muchísima gente está, por supuesto, esperando subirse a una formación de tren o haciendo las extensísimas colas para salir por la frontera rumbo a Polonia. Bueno, esta ciudad queda más o menos bajo circunstancias normales a 1 hora y media. Nosotros hoy hicimos ese trayecto en 6 horas desde Polonia. A ver si bueno, frente. Hola, ¿me A escuchás? ver, Caro, te escuchamos. Sí, yo te escucho perfecto. Avísame y me cambio de posición si se corta la comunicación. Bueno, y recién hace un rato hemos venido al lugar donde nos estamos quedando, y bueno, hay mucho control respecto de los movimientos. De hecho, quisimos hacer una primera salida desde la puerta, hay toque de queda que rige aquí a las 10 y estábamos identificados como prensa, pero ya no se permite ningún tipo de movimiento. Y ahora, hace un rato, hubo un control policial que también entendemos responde a quizás la desconfianza que genera la presencia de alguien nuevo en un edificio, ¿no? Pero bueno, estamos bien. ¿En dónde están situación- exactamente? ¿Dónde pudieron albergarse? Mira,
edificio, sin como dar demasiados detalles, pero queda cerca de la zona céntrica de la ciudad, así que estamos bien. Hemos podido ya quedarnos acá. Somos un grupo de periodistas que conseguimos este pequeño, es como una especie de pequeño apartamento, y estamos hospedándonos aquí. Bien, Caro, ¿cuál es la sensación? Nosotros tenemos información, por supuesto, externa, desde adentro. ¿Qué información tienen acerca de, digamos, los ucranianos sienten que están resistiendo, que por ejemplo, Kiev está siendo rodeada? ¿Cuál es la sensación interna con la gente que pudiste hablar o la información que tenés al respecto? Bueno, ahí se me perdió Carolina. Es interesante tener este registro desde adentro de Ucrania. Uno tiene información de que la resistencia, incluso civil, era fuerte y con mucho patriotismo y con muchas agallas estaban resistiendo y con todo lo que podían, y que no le resultaba tan fácil a Putin, ¿no? Una de las cosas que contaba Carolina es los problemas logísticos que tenían los rusos una vez que habían llegado a la zona de Kiev, entre otras cosas por falta de alimentos y falta de combustible. Hubo imágenes de soldados rusos saqueando supermercados en Kiev porque se habían quedado sin comida. A ver, Carolina, retomamos la comunicación. Sí, ahí retomamos. Si ustedes tienen algún problema escuchándome, cambié de posición, así que espero que ahora puedan escucharme mejor. Te cuento, con respecto a lo que vos me decías, conviven dos sensaciones que no son excluyentes. Por un lado, el miedo de muchísima gente que está huyendo. La crisis y la dimensión humanitaria de esto es realmente atroz. Es muy, muy masivo el éxodo, y además mucha gente de repente trasladándose hacia estos puntos más cerca de la frontera para después seguir camino, y les espera realmente una odisea hasta llegar del otro lado de la frontera. Lo hemos mostrado hoy en la pantalla de TN. Además, por supuesto, las postales de la desesperación en la estación de tren, lo han visto ustedes en la tarde de hoy, pero eso convive también ese temor de muchos, y por supuesto el trauma que han significado estos días, sobre todo para la población de la capital, de Kiev. Esto convive con un fuerte orgullo por la resistencia y una sensación de que la resistencia realmente está dando pelea. Y bueno, imagínate que esto para muchas personas, yo lo contaba hoy, pero me parece importante repetirlo. Lo que vemos son muchas imágenes de, por supuesto, familias que buscan huir, y lo que estamos viendo son muchas mujeres solas con niños muy pequeños. Claro, sus maridos están en las filas de esta resistencia ahora. Entonces se suma el drama de las familias que se separan, que se tienen que separar y no saben si se vuelven a ver y cuándo. Exactamente, diezmadas. Han dejado todo atrás. Imagínate que del otro lado nosotros lo registramos en Polonia, hay centros de acogida, hay centros de acopio de donaciones, pero te diría que todo parece desbordar, ¿no? La capacidad de respuesta que se puede tener en medio de un éxodo pero tan masivo. Son miles y miles de personas. Además, bueno, las inclemencias, ¿no? del tiempo también. Hoy nevó aquí en Lviv. ¿Qué hora es para ustedes en este momento? ¿Qué hora es ahí? Son las 2 de la madrugada. Bien. Bien. Son 4 horas más que allí. 5, perdón. 5. Polonia 4. Ucrania 5, perdón. Y bueno, la verdad es que la sensación de mucha de esta gente es de desesperación, de desolación, pero se suma el cansancio, el shock. Muchos de ellos están en shock por lo que les ha sucedido. Y bueno, por supuesto, entendemos que muchos están reacios siquiera a hablar, porque por supuesto están atravesando un trauma impresionante y una situación muy, pero muy dolorosa.
Te decía que del otro lado se han articulado tanto a través de las instituciones de Polonia, la defensa civil y también las organizaciones de la sociedad. Es muy impresionante ver cómo se han organizado, sobre todo las comunidades de fronteras. En otra situación me ha tocado cubrir crisis humanitarias y lo ves mucho en esas poblaciones de fronteras donde la gente se siente absolutamente hermanada. Los polacos con los que hablábamos en las fronteras sienten que los ucranianos son sus hermanos. Entonces veíamos familias enteras, una mamá viniendo con una caja de peluches a la estación de tren para que les entreguen los peluches de sus hijitos a los niñitos ucranianos, porque son, y repito este dato, muchos los niños que están entrando. Y muchos los que están en ese camino y en ese larguísimo peregrinar por esta zona de frontera, por esta ciudad, que es una ciudad importante, Lviv. Por esta ciudad realmente se ven postales muy, muy tristes. Hay muchos adultos mayores, hay, operativos, carpas que se han montado para darles asistencia médica, pero la situación es realmente muy difícil. Ahora en la calle, por supuesto, no pasa absolutamente nadie. La sensación es como de tensión permanente, ¿no? Aún en el silencio. No sabría cómo describírtelo, pero estás describiéndolo y es estremecedor y conmovedor todo lo que contás, y te felicitamos desde acá por la cobertura, el coraje y la categoría de tus reportes. Te seguimos viendo, te admiramos mucho en tu trabajo, Caro. Bueno, sí, volvemos a vos en cualquier momento. En realidad casi diríamos que te vamos a dejar dormir, a reponer. Mañana va a ser un día también muy intenso. Gracias, Carolina Moroso. No, gracias a vos. Déjame, por favor, nombrar al resto del equipo. Por favor, porque quiero reforzar el inmenso trabajo que están haciendo Gonzalo Báñez, productor de esta cobertura, Toto Berizo, y lo llamamos Toto Berizo, ya lo hemos nombrado varias veces, es el camarógrafo, y Rodrigo Sánchez, que por supuesto está a cargo de la asistencia de cámara y del sonido y de absolutamente todo, ¿no? Porque aquí todos hacen absolutamente todo para que la logística de la cobertura funcione. Imagínate que nuestros planes cambian todo el tiempo. Todo el tiempo cambian nuestros planes. Te agradezco gracias, Diego. Y nuestra admiración a todo ese equipo que está allí en Ucrania. Bueno, muy bien. Lucía. Algo que venía comentando Caro desde que comenzó a acercarse a Ucrania, porque está hace 3-4 días en todo este viaje extenso, intenso, es la crisis humanitaria que se está comenzando a vivenciar y la imposibilidad de muchos países limítrofes a dar respuesta. Y las imágenes, Lucía, que van a dar vuelta, porque en esta guerra, y sumo a Sucho, la novedad es que tenés una guerra de invasión como en el siglo XVIII, previo también, o el XX, y tecnología. Ahí veía una nota de Friedman, que es del New York Times, que contaba una cosa curiosa y decía, bueno, en realidad hasta en Google te aparecen los tanques porque Google te está leyendo, digamos, dificultades en el tráfico. Entonces, tenés radiografiado todo y con el celular vas a ver estas imágenes tan terribles que contó Carolina. No, lo que pasó hoy en la estación de trenes. Y el impacto reputacional, y hay que ver qué pasa internamente en Rusia con Putin, que ya tuvo manifestaciones, tuvo que detener primero a 2.000 o a 3.000 personas. No es poco en Rusia, que está prohibido expresarse, el costo de tener a 3.000 personas. Quiero volver al vínculo que tiene Argentina comercial con Rusia y calibrarlo. Sí, mucho. Quería exponer, al menos en la columna, que pase lo que pase es malo. Uno no puede disfrutar estos momentos y sobre todo, no es que, uy, qué bueno, en la Segunda Guerra subió la soja y eso nos favoreció. Siempre es malo, pero vamos a hacerlo con sentido común. Primero, lo que nosotros más importamos es gas. No porque no haya en Argentina, sino porque no tenemos la infraestructura y lo que viene de norte lo importamos. ¿Cuánto importamos? 11.000 millones de dólares. Sentido común, va a valer más. ¿Por qué? Nadie va a largar un barco exportando y lo va a tener en el mar. Ni un avión. Recordamos en la producción antes, ¿se acuerdan el avión que derivaron en el de Malasia? Sí. Entonces, todo eso, mirá con la admiración que escuchábamos a Carolina. ¿Por qué?
porque yo no sé si todos estamos dispuestos a asumir ese riesgo. Imagínate cuando es solo por dinero. Le decís a Comercial. la tripulación, van a llevar gas a Argentina. Bueno, yo quiero tanto. Y los mares. Y encima, por algo que decía Rosendo también, Putin te gobierna con el poder de daño, porque lo que te dice, yo te puedo apretar un botón. Y eso tiene en vilo a todos económicamente. Pero ese gas lo importa a la Argentina para obtener los subsidios. La soja, que también tiene mejor precio, es del productor. Y en todo caso, nosotros cobramos retención de eso, con lo cual nuestra balanza comercial va a ser deficitaria más todavía en la permanencia de este conflicto. Otro punto que quiero tocar desde ese punto de vista de los intercambios comerciales, lo decía antes, el motivo por el que sube. Del otro lado del mostrador, Ucrania y Rusia, uno de los principales productores de trigo y aceite de girasol Ucrania, va a afectar a los precios, sin duda va a afectar a los precios. Y eso sí nos puede afectar a nosotros por acto reflejo. Si ustedes hablan con un panadero hoy, les va a contar lo que subió la harina con la excusa esta, que no es excusa, es el miedo a que después no voy a poder reponer. Como no hay que reponer, ¿por qué te lo voy a vender? Y eso sí va a impactar en la mesa de los argentinos. Por lo tanto, no haría y sería irresponsable hacer especulaciones económicas si es bueno o malo. Es malo. Es malo porque lo que te gobiernan es, repito, con un poder de daño y eso te queda el shock durante un tiempo. Porque vos sabés, bueno, ganó, perdió, negociaron, etcétera. Pero esa capacidad de duplicar la apuesta, como decía Rosendo, va a hacer que no duermas tranquilo por muchísimo tiempo nadie de la zona en ese punto. Por eso, desde ese lado. ¿Y qué hace Occidente? Desde el lado de lo que vos preguntabas antes, y cierro con esto, que tiene que ver con la presión, así como Putin quiere que derroquen al presidente de Ucrania y que venga otro, también Occidente le está jugando económicamente para generar inestabilidad interna. Una de las noticias que ustedes habrán leído por ahí es el famoso SWIFT, sacarlo del comercio internacional. ¿Qué es el SWIFT? Es como, para ponerlo claramente, es tu CBU global. Imagínate cómo vivirías vos sin CBU. Entonces yo te tengo que pagar algo. El canal te tiene El que... mundo barraní, como se dice ahora. El mundo Claro. negro. Bueno, Solo es hablemos en efectivo. serio. ¿y qué hablemos en haces? serio. Vamos al comercio internacional. Es el interbanking. Claro, es la matriz que ellos tienen uno interno que pueden resolver algunas cosas internas. Pero suponete que Argentina le compra químicos y tiene que pagar y no tiene SWIFT. ¿Qué va a ir un tipo con un maletín con el efectivo? Al revés, Rusia nos vende, bueno, químicos. Nosotros le compramos, o nos compra a nosotros, perdón, materiales agrícolas o frutas. ¿Qué va a venir? ¿Un ruso con un maletín con dinero? Ese comercio internacional se interrumpe para las empresas, mucho más para el gobierno. Entonces le va a generar una impresión de las empresas diciendo, hermano, quiebro, porque no puedo cobrar, no puedo vender, no me dan crédito, me cierran. Y además, esa disposición de efectivo hizo ayer, esto es noticia, el rublo el viernes cerró 82. Yo hacía me acuerdo que lo hacían chiste, y perdón, la última vez que vine, que decía, che, ¿conocen gente que ahorra en rublos, en moneda iraní o lo que fuera? No es que genere confianza. Cerró 82. Hoy, durante un tiempo, en el post-cierre, en el mercado informal, si quieren, llegó a valer 200. Ahora bajó, estaba chequeando recién, está en 107. Pero lo que ves es esa devaluación genera inestabilidad en la población. Y el hecho de voy a un cajero y no hay porque me cierran y lo que me están diciendo, también va a generar un clima interno, que vos lo reflejabas con las protestas. Entonces, después de que tenemos, no sé, una hora de programa, empezamos el programa con un montón de cosas. ¿Estamos más inciertos o más clarificados que al principio del programa? Bien, ¿es una pregunta, es una afirmación? Yo creo que estamos mucho más inciertos, porque en el fondo, escuchando a todos, ninguno sabe lo que puede llegar a pasar. Y eso va a impactar porque nos va a paralizar. Y eso no podemos tener especulación, repito, positiva con esto. Intenté hacer un resumen, espero haber sido concreto. Evidentemente parece que Putin va a necesitar mayor represión a su propia gente, digo, porque la van a pasar mal los rusos con la salida de SWIFT. Hay que ver, son culturas distintas, quizás ellos se identifican y vamos, no lo sé, pero va a tener que duplicar la apuesta, como decía Rosendo Fraga, y el trato... Es distinto cuando yo te doy con un poder constructivo y te quiero convencer de algo, cuando vos me tenés miedo por mi represión. Claro. Y yo creo que en muchos países del mundo, hoy, se gobierna más por miedo, por el poder de daño que yo te puedo hacer, que por el poder de construcción. Y eso para mí es muy peligroso en mi tema, que es el lado económico. Bien, en un ratito podemos retomar una cuestión que me parece que es sustancial, y es que no se ve en Rusia un orgullo
del viejo zarismo, ni la Rusia... no hay no hay manifestaciones a favor de Putin y lo Todo que lo se contrario. expresa es exactamente lo contrario. Permítanme que en este momento tengo un segundo móvil, el segundo de la noche, y vamos a hablar con... ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy Buenas noches. bien, Carlos. Pañi, ¿cómo va? Muy buena la observación de Sucho Sí. sobre el tema del ahorro. Yo no conozco un solo prorruso en la Argentina que ahorre en rublos. Más bien son todos de Greenpeace, están sembrados de verdes. Es así, es así. Y esta guerra abre una serie de interrogantes que quiero compartir con vos. A Diego. saber, sí, claro. ¿Podrán las fuerzas de Vladimir Putin vencer a la heroica resistencia ucraniana? ¿Argentina se seguirá manteniendo neutral o al verso deberá tomar partido? En caso de que Argentina envíe apoyo aéreo, ¿qué piloto del kirchnerismo es el más experimentado? ¿Sergio Berni? ¿Marquitos Di Palma? ¿O acaso el temible Corcho Rodríguez? Cabe destacar que el Corcho mantiene un litigio abierto con la OTAN por el estado de las aerosillas en Aspen. Y cuando digo Aspen, no me refiero al FM del Sindicato de Deporteros, sino al afamado centro de esquí. Sí, señor. Por el accidente de Verónica Lozano. Sí, señor. ¿Es cierto que Mario Ishi planea enviar 10 ambulancias a Ucrania para ayudar a las tropas que mantienen sueño y hambre? Sí. Todo depende del ANMAT, en este caso. Y por último, ¿los vacunados con Sputnik podrán entrar a los países qué que vaya problema. conquistando Putin? ¿O deberán presentar en Migraciones una nota firmada por Ginés González García? Sí. Carlos, son preguntas. ¿Hay algún bonus track de pregunta? Son muchas. Y en otra el consecuencia de esta guerra es cientos de miles de ucranianos tuvieron que huir de su patria y ahora Carlos Heller les quiere cobrar el impuesto a la vivienda ociosa a través de la ONU. ¿Esto provocará que le saquen el SWIFT al banco Credicop? ¿Qué hubiese hecho Daniel Scioli si estaría de presidente ahora? ¿Mandaría a los Pimpinella a cantar a Ucrania? A la Rambla de Mar de Plata. A la Rambla de Mar de Plata. Bueno, Natalia Oreiro es muy famosa en Rusia, ¿eh? Tiene incluso Ciudadana los, rusa. Claro, los tiene pasaportes, ciudadanía. todo, ¿eh? Tiene ciudadanía. Ella y su hijo. Todavía no hubo ni un tuit ni una declaración de Natalia. La estamos esperando. Bueno, Hubo un silencio. Ay, de sí que sí. Ay, que sí, dime que sí. gracias, Carlos. Nunca lo habíamos visto. Arrivederci. Arrivederci. Bueno, muy bien. Está con nosotros, creo que primera vez en el programa, gran periodista de Clarín, Marcelo Cantelmi. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, muy bien, muy bien. Con muchas horas de trabajo, realmente es muy exigente. Hay tanto para hablar. ¿Qué es lo que tenés en tu cabeza? ¿Cuál es una pregunta que se te formula con insistencia de todas las posibles? Mira, yo he cubierto muchísimas guerras desde el control y en el frente. Y esta es la más disparatada de todas, en muchos sentidos. Y disparatado no lo digo desde un lugar menor, liviano, sino porque los elementos que la hacen posible son muy extraños, son muy extravagantes. Es una vuelta al pasado realmente muy sorprendente con un dirigente como Putin, al cual se le atribuía cierta habilidad táctica. Henry Kissinger respetaba mucho a Vladimir Putin, no que lo admirara, sino que respetaba mucho, entendía su comportamiento, más allá de una psicología muy especial. Pero francamente esta guerra tiene contenidos zaristas, parece más bien Catalina la Grande, Putin pensándose hace más de 200 años. Porque ¿cómo con la fue idea- Catalina la Grande? Catalina la Grande al fin del siglo XVII se planteó rusificar Ucrania también. Y el planteo que exuda el discurso de Putin el lunes pasado, cuando arranca todo este desvío, esta cosa tan peculiar, el discurso de él es... él relee la historia a partir de una reformulación de ese zarismo, de esa idea de que todo lo que puede parecerse ruso, que hable ruso y demás, tiene que estar dentro de la égida de Rusia, y que puede haber soberanía, pero soberanía limitada. Si es una soberanía que discutís conmigo, no puedes tener una soberanía total. Y aparece mucho esta dificultad que tiene Putin para entender que hay autonomía.
La autonomía es un problema irritante para Putin. Putin hoy es fuerte, perdió fuerza entre los rusos, entre los ciudadanos. ¿Cuánto se le teme, se le perdió el miedo? Y digo, agrego como pregunta, porque formulábamos recién con Osvaldo Bazán, es decir, uno no ve apoyo, por lo menos no hay imágenes de apoyo a Putin de ningún sector de su ciudadanía. Incluso creo que hay algún funcionario que incluso se manifestó sorpresivamente en contra y condenó la invasión. Es decir, un diputado comunista, sí. ¿cierto? Sí, no, eso no lo vas a encontrar y lo más probable es que lo que vas a ver es una creciente indignación con Putin. Este es un episodio que va a producir a nivel mundial una protesta, además porque va a ser muy dramático lo que vamos viendo. Putin tiene un doble problema, una variedad de problemas que ya empiezan a manifestarse. Por el lado económico, el gran golpe que significó esto, la bolsa cayó casi un 50% en el primer momento de la invasión, después se aterrizó en 33 para abajo, pero en ese instante se perdieron casi 70.000 millones de dólares. Las empresas y bancos perdieron 70.000 millones de dólares y el día que estaba iniciándose esta experiencia, Putin tuvo que llamar al empresariado, al establishment de un país capitalista, que eso es lo que es Rusia, para explicarle por qué estaba haciendo esto y es muy difícil que haya convencido, ¿no? Después vino las otras medidas económicas, se está golpeando, hay más inflación, hay más problemas de devaluación del rublo, va a haber problemas de abastecimiento en Rusia por un lado. Y por otro lado, si Rusia gana, que es probable que gane en lo militar, que pueda llegar a dominar el país, seguramente va a ser una guerra civil, digamos. Lo que vamos a tener en adelante va a ser una repetición de, en su medida, dentro de un país europeo, no asiático, lo que fue el Afganistán con la Unión Soviética, que la gente logró expulsarlo. No olvidemos algo, esta gente es la que echó un gobierno prorruso, el de Yanukovych, en 1914. ¿Quién es esta gente? Esta gente que está protestando ahora. Hace muy poquito de 2014, realmente poquito. ¿Tiene un ejército cohesionado, Putin? ¿Puede ser que los terceros o cuartos mandos del ejército en algún momento se le rebelen? Yo creo que no. Yo tengo la convicción desde chiquito que las Fuerzas Armadas son la policía del poder económico. Y nunca creí que hubiera un partido militar, siempre lo discutí con Rosendo, a quien admiro, quiero y es amigo. Pero yo no creo que haya un partido militar, eso creo que es un mito. Creo que actúan sí por las necesidades del poder. Lo que puede llegar a ocurrir en Rusia es que esto salga mal y hay incidentes informativos que indicarían eso. Digamos, no estás tomando ciudades todavía. Es muy grande, el ejército no está logrando. Hay una resistencia civil conmovedora en Ucrania. Son los maquis, realmente se han organizado muy rápidamente. Y te agrego algo que vos mismo escribiste en una columna muy interesante en Clarín, que es la primera guerra en donde está TikTok, están las redes sociales. Hay un montón de tecnología que le va mostrando a los ucranianos lo que va pasando y también va estimulando las ansias de ser soberano, libre. Esa fue una buena observación de Friedman, en realidad. Sí. Y es verdad, eso lo notás. Digo, la tecnología realmente le ha pegado duro a los dictadores. Yo recuerdo que estaba en Libia cuando el régimen, la dictadura, impidió internet. Claro. Y vos te corrías un poquito a Egipto bajo un árbol, mandabas por el BlackBerry en aquel momento y volvías a entrar. Pero mira, Marcelo, comparto con vos esto, que también dio la vuelta al mundo y seguramente fue grabado de un celular. Ahí está. Es decir, esta secuencia y la desesperación de quienes están grabando el video tiene un impacto en la opinión, en la reputación. Claro. Es un psicodiagnóstico de la potencia de esto. Antes no se veía. Recordemos, la Guerra del Golfo fue la primera que veíamos esas luces verdes que parecía un videojuego y no se entendía bien. Pero estamos viendo imágenes de una guerra en vivo con la crueldad. Esto puede tener un costo, puede tener una sublevación de parte de la población que ya no tiene ganas de aguantar. Lo impresionante es que las redes sociales que permiten esto, hace años que ya están instaladas. Eso iba a decir. Y da la impresión de que el poder no se da cuenta de eso. Lo dijimos en la época de la cuarentena, ¿no? Digo, veíamos muchas cosas que de otra manera... minimizan el impacto o el poder de las redes. No se dan cuenta que eso existe, ¿no? Digo, y esto es muy impresionante. O sea que yo conocí Twitter por primera vez
cuando había una reelección en Irán, que la gana de una pelea muy ordinaria Ahmadinejad. Ahmadinejad era el presidente que negoció con Argentina los pactos, un gran amigo de Chávez, un nacionalista bastante fascista, muy solidario con el gobierno argentino e insisto con lo de fascista en Ahmadinejad. Hay una reelección, el tipo no la quiere perder y reprime de una manera violentísima a la gente y los muchachos, los universitarios empiezan a usar un sistema nuevo para mandar fotografías, que a Twitter con Hillary Clinton, que era canciller en aquel momento, dándole expansión a eso. Ese fue el primer modelo en donde vos podías ver que la gente realmente cuestionaba el orden que te querían imponer. Y hoy día ya es absoluto. Realmente. Marcelo, Pablo. Estados Unidos, está publicado en Clarín hace poquito, enviará misiles antiaéreos para ayudar a Ucrania. Y Alemania, sí. Desde Alemania. Y Alemania también. Y Alemania también. Primero, ¿esos misiles tienen posibilidad de entrar en este margen de cómo ha ocupado Rusia el territorio ucraniano? No, sí, por supuesto. Ucrania podés entrar en este momento como entró Carolina. Bueno, los misiles son un sin duda poquito más complicados. No, pero, sin duda, pero están llegando aviones, está llegando una gran provisión. Se está armando mucho, aunque no al nivel que podés llegar a equiparar a Rusia de ninguna manera. Claro. Pero ciertamente lo que estamos viendo es una resistencia fuerte porque hay algo con que sostener esa resistencia. Y ahora, y precisamente por eso pregunto de Estados Unidos, digo, ¿cómo ves vos la reacción de Biden? Lo charlamos el otro día en la redacción, digo, ¿alcanza con todas estas sanciones económicas o faltaría algo más? ¿Cómo ves vos la reacción de Biden ante esto? No, Occidente no puede hacer más que esto. Si Occidente metiera botas en tierra, como dicen los medios norteamericanos, ahí tenés una guerra en Europa generalizada. Y además no sabes muy bien con quién estás tratando. Cuando Putin dice hoy que activa la fuerza nuclear, es un discurso intimidante, Claro. que es difícil incluso de bajarlo a tierra. Pero ¿qué quiere decir? ¿Que va a disparar una carga neutral contra quién? Pero es intimidante, digamos, lo que te dice, mirá todo lo que tengo yo en la juguetería, ¿viste? Todo lo pongo acá adelante y haces un poco como escalar para desescalar, que es este argumento de la estrategia militar, en el sentido de que yo aumento la apuesta para que vos te achiques. Pero alguno decía que era una muestra de debilidad porque no podían terminar de tomar Kiev ni era tan contundente el avance ruso sobre Ucrania. Entonces redoblaba intimidando con armamento Un nuclear. argumento razonable ese. Lo cierto es que tiene el problema que no puede tomar ni Kiev ni otras ciudades y adicionalmente tiene el tema de que la situación económica, si no apura una resolución, va a empezar a pegarle internamente. Por eso mañana hay negociaciones. También vos podés interpretar que las negociaciones de mañana, la cual Rusia acepta en la frontera con Bielorrusia, no dentro de Bielorrusia, que Es hubiera una, sido una admisión de algo de debilidad. de necesidad de encontrar una salida a esto. ¿Cómo analizás la reacción y el posicionamiento de China? Que era algo lo que muchos estaban esperando, a ver qué rol iba a adoptar en esta situación. Importantísimo punto. Rusia y China tienen un matrimonio, un intenso matrimonio. Esta es la primera vez que se pelearon y están durmiendo en camas separadas, digamos, para seguir con la manera tan agradable que resume este tipo de cosas. Pero realmente está pasando hasta la primera vez que tenemos un incidente matrimonial. Un grave incidente matrimonial después de muchos años. Te hago ya que estamos con ese matrimonio, ¿qué los tiene tan casados a Rusia y China? Estados Unidos. Claro. Rusia y... Nos une el espanto. China básicamente no, pero China ha crecido muchísimo y ha crecido su responsabilidad internacional también. Es la primera potencia comercial del planeta, se encamina a ser posiblemente en unos años la primera potencia económica, posiblemente, y está peleando en el Super Bowl, como dice un periodista norteamericano, con Estados Unidos para ver quién gana el campeonato. El campeonato es la carrera tecnológica, no la comercial, como nos dijeron. Y tiene a Rusia al lado, que es un amigo simpático, pero que hay que incendiar la cancha, ¿no? Directamente. El problema es el siguiente. Rusia es el principal socio comercial de Europa. Es un gran socio comercial de Ucrania, de toda la vida. Es un defensor liminar del respeto
a los territorios. Digamos, es inaceptable atacar un territorio dentro de la lógica, dentro de la doctrina china. Por eso Wang Yi, el canciller chino, estuvo difundiendo por todos lados un documento que el punto 2, un enorme documento que el punto 2 lo que plantea es que hay que respetar la Carta Fundacional de Naciones Unidas, que prohíbe hacer esto, y además respetar la integridad territorial de las naciones. Digo, le está diciendo, no hagas esto, sacate el espíritu de la Guerra Fría. Putin y Xi Jinping, el presidente de China, se encontraron cuando arrancó la Olimpiada de Invierno en Beijing, y ahí difundió un documento de 5.000 palabras que es extraordinario. Ese documento lo que plantea que son ellos los que van a tomar la posta de la seguridad mundial y del orden mundial en adelante. Pero los chinos van despacio. En ese documento se plantea que la relación ruso-china no tiene límites. Putin se apuró, aparentemente, en la interpretación de eso. Incluso queda claro por voceros chinos que no le avisó por teléfono, querido amigo, voy a invadir Ucrania. Pero es un amigo, no es de ningún modo una especie de hermano mayor. Quiero decir, no tiene Putin a alguien a quien obedecer. No, pero ¿Hay alguien en quien se referencie? ¿Hay alguien que pueda frenar a Putin con la fuerza de los argumentos? China. 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 Yo creo que China va a terminar frenando por una necesidad propia. China no quiere aparecer... Digo, es un gran problema para China como un socio comercial tan importante del mundo y de Estados Unidos, ni hablar, tener este conflicto al lado. Es muy difícil salir, ir a pasear con Putin en este momento. Antes era posible, pero dejó de ser táctico. Y además la masacre que es pública, esto que vos señalabas, que se ve por todos lados, y que cada vez empieza a ser más dramática en Ucrania, afecta a China. Y le pone ciertos problemas. China tiene una enorme cantidad de problemas separatistas. No a favor de los separatistas, sino en contra. Rusia está a favor de los separatistas de Ucrania. O sea, ahí tenés un conflicto. Tíbet, Xinjiang... Taiwán es otro tema. China no puede tener a Taiwán debajo de esta luz. Marcelo, vamos a dar vueltas y vamos una vuelta esa es con vos. Con todos los entrevistados es, ¿qué le pasa a la Argentina? Por lo menos a el gobierno argentino, a Cristina Fernández de Kirchner, a un sector de la izquierda, que no puede animarse a condenar el ataque militar a Ucrania y dice, palabras más, palabras menos, es más complejo. Y hace una explicación geopolítica que será atendible, pero uno decía al inicio del programa, lo primordial ahora es separar la muerte de la vida y hay miles de personas que están muriendo ahí. ¿Por qué no condena? ¿Qué tiene el gobierno argentino? ¿Qué tiene Cristina? ¿Cuál es la ligazón? Yo creo que hay una gran confusión. Yo a mis alumnos en la universidad les digo que chicos, calculen más o menos 70 años, no hay más izquierda en América Latina. Digo, es todo un relato que haya izquierda. El kirchnerismo no es de izquierda, es un movimiento nacionalista conservador. Y ni hablar de Nicaragua, de Venezuela y demás. Si vos tenés dificultades para entender, para caracterizar con quién estás haciendo alguna sociedad política, ya estamos confundidos. Digo, la socialdemocracia que está apareciendo en Chile o ahora con Petro en Colombia está marcando distancias con esa confusión, intensamente. Critican a Nicaragua, critican a Venezuela, critican a Putin. Son coherentes, digamos, hay una mirada política un poco más compleja. Acá hay una mirada política de muy aeroplano, digamos, no tiene altura, va muy a ras de la tierra, y a ras de la tierra o ves muy poco o ves mal lo que ves ahí, porque no toma distancia. Y Argentina, adicionalmente, al revés de otros países, no tiene política internacional. No tiene, carece de política internacional. ¿Es una respuesta residual y anacrónica al Plan Cóndor de Estados Unidos, al apoyo a los golpes militares, por más que también combatió los golpes militares algún otro gobierno de Estados Unidos? No ha sido una misma y única posición. ¿Hay un residual anti-Estados Unidos que sigue vigente en la cabeza de una clase Argentina política? es uno de los países que tiene una crítica más fuerte e histórica contra Estados Unidos, que viene también desde la derecha. Acordate que hace años la organización Tacuara prohibió usar jeans. La organización de Alberto Fernández, ¿no? Para ser honestos históricamente, de sus orígenes, de sus pininos, le decía a la gente que no use jeans porque eso es imperialista. Tacuara era de ultraderecha católica.
Sí, nosotros tenemos ese comportamiento, lo cual no está mal, porque Estados Unidos hizo grandes barbaridades del primer Roosevelt para acá, Nicaragua, Venezuela, digo, sabemos todo lo que se hacía, el gran garrote, bueno, hay para criticar a Estados Unidos. El problema es que Putin está haciendo lo mismo, si querés, que Estados Unidos es una acción imperialista reaccionaria la que está haciendo, que se parece mucho al gran garrote. ¿Qué era el gran garrote? Estados Unidos con Roosevelt en 1906 decía, bueno, no me está pagando tal país de América Latina, le mando la flota con el palo. Morosos incobrables, con las camionetitas, vos decís, pero ¿cómo? Con un águila, ¿viste? Es el logo. Vos decís, ¿esta gente de qué se trata? Ya sabés de lo que se trata. Hacía eso, ese es el gran garrote. ¿Y qué está haciendo Putin? Lo mismo. Putin está haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué estás defendiendo cuando defendes a Putin? Ojo con eso, digo. La enorme confusión ideológica también pasa por ahí. Marcelo, ha sido un gusto conversar contigo y la visita aquí al programa. Si no te molesta, te vamos a volver a invitar. Pero con muchísimo gusto. En un ratito va a estar con nosotros y aprovechando que Viviana Canosa no está viendo televisión, Jorge Giacobbe. Jorge Giacobbe, vos sabés que si te ven, vas a tener que rendir cuentas ante tu propia ONU, ¿no? Y va a ser duro, ¿no? Y va a ser muy duro. Así que en un ratito más, y aprovechando ese blackout, con nosotros Jorge Giacobbe. Pero ahora, miren ustedes, Cafiero, canciller argentino, la posición errática. ¿Cuál es la posición de Argentina frente al conflicto? Una de las declaraciones a la compañera de Clarín, Natalia N, su apellido. Nievieski-Biat. Este gobierno peronista trabaja para sacar a los argentinos de la zona de conflicto. Esto es lo operativo para los argentinos que están allí. Argentina reclama que Rusia cese su accionar militar en Ucrania porque se está violando el principio de integridad territorial. Pues lo que dice Cafiero no es lo que dice Cristina en sus tweets. No hay condena ahí. Dejar sujeto todo a si es una invasión o no, cuando es evidente el avance en territorio ajeno, es secundario. Ahí uno diría más clara la posición de Cafiero que también de otras declaraciones del propio gobierno. El cuadro de CFK mala y que el presidente recibiendo órdenes es falso y ridículo, sirve para el barro de la oposición de algunos periodistas. Por ejemplo, Osvaldo Bazán, supongo. Claro, el problema somos nosotros. Si no es tan grave decir, si es tan evidente decir invasión o no invasión, ¿por qué no dice invasión? ¿Por qué no dicen invasión? Digo, si no tiene, no me acuerdo cómo decía la placa lo que dijo, pero claramente es secundario. Es secundario decir que en realidad invasión. No es invasión, es puja distributiva. Es invasión. Bueno, si es invasión, que digan que es invasión. Y la verdad, a esta altura del partido, pensar que Cristina dice, Alberto obedece, es solo una cuestión de los periodistas que además ese calificativo de opositor solo porque los criticás, la verdad que es tan infantil, tan menor. Pero además eso como es Cafiero. algo, llegado el caso, que ha alimentado la propia interna del gobierno. Claro, No la es que ha carta sido de una cosa Cristina no la inventada. escribieron los periodistas opositores. Las cartas de Cristina, la carta de Máximo, la renuncia del vocero presidencial, la renuncia de ministros claves que había elegido Alberto Fernández y que ya no son parte del gabinete. Lo hicieron todos los periodistas opositores, todo eso. Bueno, muy bien. Para el que recién se suma al programa, les contaba al inicio, para cuando vean los muebles nuevos, que estamos en proceso de metamorfosis. Nos vamos a 2 horas, relanzamos a partir de mañana y esta es parte de la escenografía nueva. Y después, esto es mañana, vamos a mostrarle el resto de la casita que vamos a estrenar. Pero ahora Jorge Giacobbe. Jorge, ¿cómo estás? Diego, querido, ¿cómo están? Tus primeras impresiones sobre, hablábamos al principio de, por fin habló Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que el gobierno está en el tono desde el inicio, digamos. Este esquizoperonismo que la gente no puede comprender. ¿Por qué no tiene soluciones para nada de lo real? ¿Y por qué tampoco tienen dentro de la lucha de lo simbólico una sola posición? Es complejo para la opinión pública, Diego, porque vos tenés un presidente meta-opositor, es decir, opositor por dentro del gobierno, y como se decía recién, una vicepresidenta gerundio, digamos, que siempre está haciendo algo que nunca termina de concretar, ¿no? Siempre está construyendo un movimiento que nunca termina de construir, siempre estás echando a un presidente, nunca se lo termina de comer, siempre está uniendo un peronismo que nunca termina de unir, siempre está solucionando los problemas de los argentinos, pero nunca los termina de solucionar.
hay un gran biribiri, para decirlo más sencillamente, en el gobierno, que está solamente en el campo de lo simbólico y nunca hay nada de lo real. Pero tiene retorno de inversión, vos me dirás cada vez menos, pero hay un núcleo duro que yo sé muy bien porque uno también habla por teléfono y hace fuentes, no solamente eso hace Pablo de León, uno humildemente también tiene. Y lo que te dicen es que él está hablando al núcleo duro. Entonces vos decís, pero al final el país va para el lado para contentar a, no sé, ¿cuántos son? 30.000 personas, 50.000 personas muy ideologizadas que están esperando tal o cual declaración. ¿Creen acaso que pierden el centro ese que habían levantado con Alberto Fernández? Viendo Cristina su propio techo, lo suma Alberto. ¿Tienen miedo que ya eso lo perdieron? Por lo menos conservemos lo nuestro y hablemosles a ellos. Lo increíble en esa circunstancia es que todavía hay un núcleo duro y también hay un núcleo blando, digamos. Es decir, los 33, 35 puntos que el kirchnerismo o que el Frente de Todos sigue demostrando en las urnas en cualquier circunstancia, están ahí. Están ahí. Mira, la fantasía del kirchnerista dice lo siguiente, muy resumidamente. Si repunta un poquito la economía, entonces la opinión pública nos va a volver a acompañar. Salimos a medir cuánto es el tamaño de esa fantasía. Hay unos pequeños puntitos, hay más o menos 4 puntos, de gente que dice que va a votar al Frente de Todos en el 23 incondicionalmente, aunque no levante ninguna economía. Cuando tengamos placas para ver del trabajo de Giacobbe, el último, lo podemos hacer. Ahora mismo incluso, a ver, en 3, 2, 1, vamos a ver. Pero bueno, no es esta esa. es una nube. Pero no es esa. Bueno, empecemos con la nube, que es... ¿Qué querés, que complica el control y pida la otra o que hable de esta? Elige tu propia aventura televisiva. Habla de esta primero. Hablamos de esta, bien. Paréntesis entonces. Fíjate que Cristina sigue siendo, Diego, un vientre infértil a la hora de crear liderazgos, no de crear candidatos, pero sí de crear liderazgos. Cuando le pedimos a la gente que defina a Máximo Kirchner en una palabra, ejercicio que hemos presentado muchísimas veces acá, la palabra más recurrente para describirlo es la palabra inútil. Que acordate que hemos dicho también que es una de las 3 palabras que se utilizan para describir a Alberto y que es la palabra con la cual la gente despidió al Macri del final de su gobierno. El último año de Macri, preguntabas por Macri, también la palabra era inútil. Si sacás el concepto peyorativo, que puede contener la palabra inútil, hay que entender que la gente está diciendo que Máximo no es la herramienta para solucionar los problemas que ven a futuro que tiene este país. Bien. Ahí tienen ustedes esta nube. Ahí tiene algunos positivos que son más chiquititos, buenos, alguno más ahí. Que son muestras de cuántas personas, más o menos. Son muestras de 2.500 personas en todo el país. Igual acá hay representativo una de toda la discusión que yo quiero meter esta placa respecto a lo primero que vos decías, el placa que vamos a ver luego, que es la esquizofrenia del Frente de Todos. Es que vos tenés, no son oposición, estás hablando de una pelea intrapoder. Vos tenés un gobierno que anda mal, quién no sabe que anda mal, pero que la propia Cristina y el propio Máximo, que se corrió para no votar el acuerdo en el fondo, dicen que el gobierno está mal. Entonces dicen que se aumentarían tarifas y si hacen este acuerdo invotable, como dicen ellos dicen que es un acuerdo invotable, no tiene futuro el peronismo. Pero tampoco tiene el futuro con ellos. O sea, el gobierno no le da futuro al peronismo y el kirchnerismo con este núcleo duro chiquito tampoco le da futuro a un nuevo futuro gobierno peronista. Pero espera, porque el núcleo duro no era 4%, me faltaba el resto del relato, sí. digamos. No, vos decías que un 4% votaría a ciegas. A ciegas, incondicionalmente. Y esto es interesante, vamos sumando. Después hay 21% que dice que si la economía repuntara, seguro va a votar el gobierno. Para ellos la economía va a repuntar porque por a ver, te va a alguna repuntar. placa y le explicamos. Venga alguna y nos apoyamos sobre ella. Bueno, en un ratito sí vamos a tener. 4 y 21, ¿ok? Sí. Esa gente ya se va a autoconvencer porque la economía va a mejorar por rebote, indican los economistas. Ahí tenés 4 y 21, 25 puntos duros. Van a tener 25 puntos, quieras o no. Y después hay 11 que dicen que si la economía, en una de esas, piensan en votar. Sumale todo ese 11, que es la parte blanda. No entras en el balotaje. No, sí, con 35 puntos entras en el balotaje. Con 35 sí, con 35 menos no. puntos. Por eso pero él dijo 24, ahí 24 y 11. más 11. Veníamos sumando 25 más 6. No, es que yo no sé sumar, me dio 33. Estamos en yo no siempre, uso la calculadora. En 35, 36 estás en segunda vuelta. 35, entonces vos pero decís, perdón, ahí teniendo en cuenta que haya una mínima mejora en economía. Digamos. No parece que vaya a pasar eso con la inflación, por ejemplo. No, pero si te digo sinceramente, en base a la experiencia que hemos tenido, lo hemos preguntado antes de las elecciones de este año
y también había un porcentaje blando que después finalmente los terminó votando aunque no comprobara ninguna mejora de nada. Claro. Digo, para mí ese es un kirchnerista, piedra libre atrás del árbol que sos kirchnerista, digamos. Va a haber la pero- mejora por más que no esté. Claro. Ahora, hay que reconocer entonces que hay un kirchnerista que vive en una nube que no sabemos qué es, que ven que todo es maravilloso y que la culpa siempre la tiene otro. Y hay otro kirchnerista que está incómodo y que está dolido y que se da cuenta de que la están cagando. De todas formas, en comparación con Macri, van a votar al frente de todos. Pero, insisto, ¿Sabes el riesgo por qué es... lo van a votar? Esta es una discusión que tengo muchas veces, porque creen que una alternativa podría quitarles, como diría Macri, la suya. Esto es, los que tienen ingresos fijos, no todos, pero gran parte del empleo público puede estar muy incómodo, incluso con algunas paritarias que no empatan ni le van a ganar a la inflación por más que te digan que sí, pero tienen miedo que si viene un gobierno de otro signo, los ponga en el Excel el lápiz rojo. O el, Ese es el comportamiento. empresariado que O el tiene miedo de empresariado. usar cuadernos. Es decir, podés estar pasándola mal, pero la hipótesis de que otro viene para arreglar la macro por la tuya, eso te determina el voto. Un cambio Y de gobierno... varios sectores piensan así. Varios sectores piensan que un cambio de gobierno significaría más dolor. Exacto. Más dolor. Pero Macri no es una cosa ideologizada nada más. Hay gente que realmente la pasó muy mal. Entonces es la única respuesta de este gobierno. Por eso aparecen todas las discusiones. Pero está bien, Porque Pablo, era decir, yo entiendo. ¿Qué te Hay dice mesa ese gobierno del que lo hizo mejor que ¿hay Macri? una mesa del hambre ahora? ¿No hay hambre? Por supuesto. Absolutamente. ¿Vos Más ves que un antes. caballete de mesa del hambre? ¿No? ¿Vos ves la escenificación de una Argentina africana como hicieron? Pero ¿Vos sí. ves lágrimas derramadas por figuras? No, vos ¿No ves hay la- más sin hambre? pero Vos ves sin la- ir a perdón, ese vos ves- extremo, durante el retomo algo que decía Pablo, durante el gobierno de Macri, el propio empresariado que pensaba que la iba a pasar mucho mejor con Mauricio Macri, también la pasó mal. Entonces, finalmente, las cuentas no le cerraron en ningún lado. Entre otras cosas, la pasaron mal por caso Cuadernos, pero tampoco ves, por ejemplo, la Iglesia que le dijo a Macri, llévese la cara de los pobres. Digo, hoy la Iglesia no le está diciendo así, de esta manera, al gobierno tampoco. Estamos discutiendo entre malas opciones. Yo lo que te digo es, el gobierno de Macri económicamente fue malo y hay gente que la pasó mal. Ahora, los números, como vos decías antes, de la pobreza son más altos, los números de inflación son más altos, con lo cual quiere decir, este gobierno no solucionó nada. Para mí, la clave está en lo que dijo Giacobbe y es, en un momento en la vida hay un montón de elementos para analizar, pero como en un embudo van decantando en sí o no. Sí. ¿Votarías o...? Mil cosas que tenés en la cabeza de variar. En Claro. un momento es, ¿compro o no compro? ¿Vuelvo a este restaurante o no vuelvo? ¿Vuelvo a tal lugar turístico? En un momento es, ¿vuelvo a tener una cita con o no vuelvo? Es binario. Bueno. Y ahí yo lo que digo es, hay que prestar atención. Fíjate vos tu placa. Mi Esto propia mismo placa. es tuyo. El Frente de Todos. ¿Cuál es tu posición respecto al Frente de Todos? Muy bien, quiero Quiero que que gane gane la- las elecciones, ese 25% que decíamos duro. Claro. Muy bien, después hay 65% que quiere que pierda las elecciones. De la pregunta anterior, también me quedó contar que hay 65% que dice que no los votaría aunque repuntara la economía. Acá tenemos también 65%. Y después tenés este 9% de me da lo mismo, y hay un poquito de no sabe, no contesta, y demás. Es decir, insisto, tenemos la Argentina dividida en 25% de voto duro, 10% de buffer de voto blanco, de voto blando, que puede ser que sí que no, y tenés 65% de gente absolutamente disgustada. Yo iba a lo tuyo, que ¿es una herramienta de transformación que podría mejorar mi vida? Mil análisis, pero en el embudo es sí o no. Y el sistema político representa esa dicotomía porque te lleva a una segunda vuelta. Pero vos pusiste una palabra ahí que es muy fuerte, que vos decís inútil, más es quitarle lo peyorativo, que puede ser ofensivo, es útil, es para transformar, puede ser una herramienta, o simplemente inútil, no lo puede hacer. Si la ciudadanía no te ve capaz de transformar, te quita el voto. Bueno, estos números que vos estás mostrando, algunos son preocupantes, porque el no es muy alto. Preocupantes para el gobierno, me refiero. Y son preocupantes también para la oposición, porque ¿quién es útil? La fantasía sobre alguien se va a terminar construyendo porque hay que idealizar a alguien para sentarlo ahí. Hay que creer en un Papá Noel. Pero el tema es que si después eso no se concreta, termina siendo otra tragedia. Si nosotros comparamos la nube de palabras de los problemas de los argentinos con la descripción de los políticos argentinos, tenemos que los problemas son la corrupción, la inflación y la economía, básicamente, y después viene la inseguridad. Bueno, ¿cuál es la herramienta
En el supermercado de la política, en la góndola de la política, ¿cuál es el producto que te calma estas angustias? ¿Cuál es? Que no tengas corridas del dólar, que los precios estén sosegados y no sé, digamos, que el gobierno pueda mostrar que maneja, aunque sea precariamente, la economía. Me parece que el gran drama de Macri fue a partir de mayo de 2018, cuando se empezó a mostrar como impotente frente a cosas que pasaban de la economía. Y la pregunta válida para hacerse es, ¿qué va a pasar si la inflación se dispara este año como parece que podría ocurrir? Va a pasar lo mismo que viene pasando, digo, porque hace mucho tiempo que esto está estable. Alberto y Cristina tienen 20 puntos de imagen positiva, tienen al 65-70%. ¿Cuánto más puede variar? La gente simplemente está esperando la próxima elección. Bien, ¿y qué oferta electoral hay, no? Osvaldo y Lucía. ¿Qué significa que la gente está esperando la próxima elección? Digo, ¿cómo es este año y medio? Digo, ¿vamos a estar un año y medio sentados esperando? Exactamente. Y no sabemos si eso es un gesto de apatía, de anomia, y hay que tomarnos a los argentinos la temperatura para ver si estamos vivos, o es un gesto de madurez y de autocontrol de la angustia. ¿Por qué? Te digo esto, Osvaldo, hace 40 o 50 años en la Argentina el pueblo se angustiaba, se ponía de culo con un presidente y íbamos a la plaza a sacarlo. Sí. Y cambiámelo por cualquier cosa, de civil, de militar, por izquierda, por derecha, peronista, radical, pero sacámelo porque no me aguanto la araña cerca si soy aracnofóbico. Hoy por hoy cumplimos los contratos. ¿Está bien? Menos mal que cumplimos los contratos de la democracia. Pero ahí... Porque la verdad que el 2001 ha sido dramático y hay opciones hoy que han ganado, lamentablemente, en mi visión, la opción del 2001. Lo de Milei es lo más parecido al 2001 que hay y es porque nosotros el día discutíamos lo que gastan las legislaturas en todos lados y eso lo tenemos que discutir, lo tenemos que denunciar, lo tenemos que estudiar. Ahora, no es contra toda la política porque la antipolítica nos lleva otra vez al 2001 que no dio ninguna respuesta. Porque miramos de dónde estamos respecto al 2001. Yo pienso que no es exactamente lo mismo. No. Milei ni los libertarios tienen una concepción sobre el rol del Estado, sobre la pata en la cabeza del privado. Puede ser una exageración la idea de vamos a volar el Banco Central y vamos a ver cómo cae como si fuera el albergue Warnes. Y probablemente no sea esa la solución y es muy pirotécnica algunas declaraciones. Pero hay una posición de hastío con la ocupación del Estado, hipertrofiado. El Estado tiene que estar presente. Ahora, cuando vos ves el tamaño contra la eficiencia, empieza a aparecer una disconformidad. Porque además tampoco en esa grieta, en esa rajadura, se mete Milei, se mete Espert con todo derecho. Pero Sí, que pero tampoco en estuvo algún presente. punto- Porque Porque a tampoco vos estuvo presente. En Corrientes con los incendios no estuvieron Bueno, pues eso es lo que estoy diciendo. En la escuela no está presente, en la inseguridad no está presente. Eso es lo que estoy diciendo. Un discurso... Sí, entiendo, digo... iba en línea con lo que estabas diciendo. Digo, esta cosa del Estado presente que venimos escuchando hace tantos años y que, como decía antes Jacobe, es una narrativa que queda solo en eso, digo, llega un momento en que obviamente lo vas a criticar y eso no es antipolítico. El problema es cómo reconciliás a la ciudadanía con la dirigencia política, no solo a la fuerza gobernante, porque la oposición también demuestra sus grandes falencias a la hora de conectarse con los problemas reales de la gente, porque lo que nos dejó sobre el escenario, la última campaña electoral, es una enorme disociación de toda la dirigencia política de los problemas reales de la gente. Y hoy, oposición y gobierno están discutiendo más sus internas, sus problemas, ni siquiera puertas adentro, porque lo hacen de cara a la sociedad que está profundamente angustiada Pero por eso mismo yo pongo en alerta lo que pasa con el fenómeno Milei, porque vos tenés todos estos números, vamos a dar por hecho que tenés la verdad revelada en todos tus números, y esto es así. Estamos hablando de un gobierno que no tiene chance alguna de reelegir. No tiene 65%, no lo votaría nunca, quiere decir que no vuelven a ser gobierno nunca más. Ahora, ¿qué haces del otro lado? ¿Qué ves en Juntos por el Cambio? Que están recorriendo el país viendo sus candidaturas, todos, ¿eh? Y Macri está viendo y ya está deslizando, que no hay que decir que no es. Entonces, por eso pongo el factor Milei, porque el factor Milei en esto va a jugar. ¿De cuánto es Milei? ¿Es un 2% o es un 10% a nivel nacional? Eso modifica la elección. Mapa. Sí, modifica totalmente la modifica elección. mucho el mapa. Yo creo que si de los dos caminos que tiene el liberalismo, es decir, fusionarse en Juntos por el Cambio para gobernar y después garpar el costo de lo que pase, que va a ser durísimo, y el otro, que es terminar de parir una identidad política, presentar al mismo partido en todo el país y dejar claro que tienen 10, 12 puntos nacionales. Me parece que es más interesante el segundo, pero necesitarían entrar en una fase un poco más madura de lo que están haciendo ahora, que es llamar la atención. Pero sobre lo anterior, que me parece una discusión muy interesante que disparas, Pablo.
Me parece... ¿Por qué la de él es muy interesante y la mía no? Ay, la Yo mía te hago una escena, y la te nuestra hago que- una escena terrible, No Giacobbe. seas tontito, Te no. devuelvo en un paquete a Viviana No sea- Canosa, te vas. No seas sensiblón. ¿Qué son? Llamá a Viviana, Diego. Yo creo que el votante de Milei es un votante antipolíticos, no antipolítica. Y que hay otro electorado que no queremos ver, que fue absolutamente potente y que sí es el público antipolítica. Yo usualmente cuando pregunto cuál es la tercera fuerza del país, hay gente que me contesta que es la izquierda, hay gente que me contesta los liberales, y resulta que la tercera fuerza política de este país fue el ausentismo. Claro. Sí. 7% de ausentismo, más grande que en el 2003, más grande que en las últimas décadas, que si le sumas el voto en blanco, el impugnado y la feta de salchichón, estás en 12, 13 puntos. Es decir, hay más de 1 de cada 10 argentinos que nos está mirando y está diciendo, ustedes están hablando de cualquier Está periodista bien, que a mí pero, no me va a cambiar la vida. pero al gobierno, al gobierno, digamos, o al peronismo no le viene mal el ausentismo porque te canta para el lado de los votos peronistas. No, está bien, pero todo este disgusto, finalmente, le puede venir bien circunstancialmente a alguien ahora y mal a otro, de los actores, dependiendo de dónde esté la taba, digamos, eso lo entiendo, pero finalmente es algo que nos va a producir mucho daño a todos. Cuando la gente se desconecta de la discusión por lo que es de todos, lo que sobreviene es algo siempre muy feo. Bien, lo que estás diciendo, si uno trata de resumir, es que tus estudios clínicos, si hay alguna placa más, veámosla, dan mal estado de ánimo, escepticismo, Sí. La idea Angustia. de la palabra inútil como incapaz de resolver o ser una herramienta de transformación, pero ves otro elemento, resignación, no va a haber una hablemos de esto también, pero mientras vean la placa, hablemos de qué herencia fue peor. ¿La de Macri le dejó a Alberto o la de Cristina le dejó a Macri? Fíjense ustedes ¿Y cuánto da. ¿Qué ecuación tenemos de vuelta? El 25% Pero está partido opina ahí. la que Macri le dijo a Alberto y el 65% la que Cristina le dejó a Macri. Osvaldo pregunta cómo va a ser el próximo año y medio, y el próximo año y medio va a ser divorciarte de tu mujer y no poder salir de la casa durante 1 año y medio. Va a ser de un nivel de claustrofobia asqueroso. ¿Para qué? Para que el día que te vas, supongamos que cambiamos de pareja, no vas a saber si lo que viene es mejor. Bien, ¿te gusta esa hipótesis de vida? Estás divorciado, pero no podés salir a jugar al patio. Es bastante la sensación que estamos teniendo, ¿no? Es que decís, todos pensamos, hay cambios que tienen que ser urgentes y son cambios que no se van a hacer, No se porque van a hacer. lo que hemos hablado con economistas y con políticos acá es las cosas que se están haciendo mal a nivel de política internacional, a nivel de política económica. Todos decimos más o menos cuáles serían esas cosas que parecería que habría que hacer, pero sabemos, este gobierno no la va a hacer. Yo quiero volver, si podemos poner otra vez, qué herencia fue peor, porque quiero analizar una cuestión. Si podemos volver a ver, ¿cuál fue la peor herencia? ¿La que Macri le dejó a Alberto o la que Cristina le dejó a Macri? En estos números, si son buenos los números de Giacobbe, suelen serlo, ahí está neutralizado y el A, pero Macri es solo para consumo interno del kirchnerismo. Está bien, pero esperá. A principio del gobierno de Alberto, esta misma pregunta daba igual, ¿no? Daba al revés. Daba al revés. Daba al revés. Daba Bueno, pero entonces 50-50. pero está- No, daba 50 y 50. Digo, no Pero siempre... ahora quiero que me elogies públicamente y no me voy a... Quiero elogiar, quiero hablar a los argentinos. Pero digo, el pero Macri no se transforma en una frase para consumo interno y que no tiene efecto sobre el voto blando y mucho menos sobre... Sí, pero lo que te digo es que esto es absolutamente cambiante. Los argentinos vamos resignificando el pasado dependiendo de cuáles son los nuevos capítulos del presente. ¿Qué es esa herencia? ¿Es economía? ¿Es corrupción? ¿Es pobreza? ¿O es un combo de todo? Bueno, yo creo que la gente contesta un combo de todo. La pregunta es una pregunta muy abierta que vos la podés analizar desde muchísimas aristas. digamos. Ahora, una cosa de la que se habló mucho en el último tiempo y no se habló en su momento es, bueno, el famoso pedido de plata de Macri al fondo. Digo, ahora queda cada vez más claro, y me parece que eso es lo que dice la encuesta, que fue guita que se pidió para pagar cosas que venían del gobierno de Cristina. Sí. Eso no había quedado tan claro en su momento, ¿no? No había Así que quedado. esta fue la diferencia de ese 50% que había a principio del gobierno a este 65% que hay ahora. Eso no había quedado tan claro. Supongo que esa pregunta que la hemos hecho en algún momento le tendría que hacer un refresh y hacerlo de vuelta. Me imagino que puede haber llegado a cambiar. Ahora, insisto en esta idea, entre la puja
de un frente de todos y una oposición que trabajan únicamente sobre lo simbólico en esta Argentina, que es una gran masturbación intelectual, los argentinos se angustian porque no hay soluciones reales de nada. Uno puede ganar una batalla, pueden torcer los números de lo simbólico, pero en términos reales no hay nadie que haga nada que se pueda pintar con un pincel, ¿entendés? Yo lo que Hablando le digo, de eso, sí, Pablo. No, yo le digo a mí me parece que nosotros estamos mirando mal si no vemos que acá hay un gobierno que, insisto, dando buenos los números de él, que el 65% no lo votaría nunca más, sea Alberto, sea Guado de Pedro, sea Máximo o sea el que pinten de peronista. Pero del otro lado también hay un núcleo duro y también hay un recuerdo de una buena imagen que, entre otras cosas, es la que tomó el crédito con el fondo. Entonces, la imagen, y vos lo debés tener bien medido, cualquiera que le pones la palabra FMI es el cuco, para todos, y acá es para todos los gustos. Sí. En su momento el macrismo decía, tenemos que ir al fondo y sabemos el costo que va a tener, y por eso Cristina no quería esto con el fondo, porque sabe la imagen mala que tiene el fondo en todo el país. Entonces yo por eso vuelvo a decir, estamos en un escenario 2023 donde ese ausentismo puede llegar a variar porque se elige presidente, entonces algunos van a decir, tenemos que definir, nos gobierna este o nos gobierna el otro. Ojalá. Entonces, ojo, porque tenemos una oposición distraída en sus candidaturas, un gobierno que no sabe hacer nada y que ya se manifestó inútil, y un número de un 10, 12 o lo que vaya a tener Milei, que es riesgoso en eso de cómo mide su antipolítico o antipolítica. Ojo con eso. Bien, yo tengo mi propia idea, yo creo que al contrario, es un buffer, ataja la antipolítica que exista un Milei, porque si no estuviera ese receptáculo de disgusto, a lo mejor rebalsaría para algún otro lado. Pero en una presidencial... Hablando del fondo, voy a Osvaldo y voy a Lucía, pero Giacobbe, que es un preguntón bárbaro, le preguntó a la gente sobre su impresión del acuerdo con el Fondo Monetario. Vean ustedes, ¿qué impacto tiene el acuerdo con el fondo en su vida cotidiana? Giacobbe, responda sobre lo que usted mismo salió a preguntar. 18,8, casi 19% de los argentinos dice que el impacto del acuerdo con el FMI va a ser positivo para su vida. 19. 31 dice que va a ser negativo. Y el resto, si sumamos el 24% de ninguno y el 25% de no sé, el 0,2% de no sabe, no contesta y los que se suicidan antes de contestar la pregunta, te demuestra que hay 50% de la población que te dice, flaco, ¿de qué están hablando? Por Dios, ¿de qué se están peleando? Bien. ¿Qué le dirías? Pero porque que haya un 50% que la mitad de la población no sepa qué tiene que ver el Fondo Monetario con su vida cotidiana es también responsabilidad de ese 50% de la población. Entiendo. Digo, alguna vez tenemos que ponernos serios. Esto que pasa porque nosotros votamos y venimos votando desde hace mucho tiempo. Te banco. ¿Tenemos que ser mejores ciudadanos? Yo te banco, pero también hay que entender que la política argentina ha empujado en cierta forma a los ciudadanos. La política argentina no sale de otro lado que la sociedad argentina. Absolutamente. Digo, somos nosotros, el 50% de la población, el que se despreocupa totalmente y después va y se queja. Digo, si te despreocupas totalmente, digo, bueno, va a venir el Fondo Monetario, van a tener que pagar un montón de cosas, te va a ser muy difícil la vida, pero vos te despreocupaste. Digo, hay que un momento en que tenemos que ponernos. Yo siempre empujo para ese lado. Yo siempre digo que tenemos malos administradores de consorcio propietario porque somos unos tarados como. Y en un momento de la vida, yo sé que esa escena de la silla de plástico en el hall de abajo no es la escena que soñabas, pero en un momento hay que bajar. Si vos querés opinar sobre los costos, sobre si los caños nuevos, sobre si vale la pena la caldera, hay que bajar. Si no, deciden los que van a la reunión de consorcio del inmueble patrio. Señor Jorge Giacobbe, muchas gracias por Gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, merecemos una primera pausa, vamos. ¿Cuánto apoyo real tiene de la ciudadanía rusa Vladimir Putin? No lo sabemos, se supone que es baja. Hay orden de detención a los manifestantes, a quienes se manifiesten justamente contra, están siendo detenidos. Son imágenes, por supuesto, que circulan. ¿Recuerdan ustedes el Mundial 2018 que Vladimir Putin organizó para dar otra imagen amigable de Rusia? ¿Recuerdan la imagen que se tenía de Rusia o alguna de las imágenes, de las impresiones
de cómo quiso mostrar una Rusia agradable, abierta, cosmopolita, que no perseguía a la homosexualidad. Todo eso pasó hace solo 4 años. Bueno, miren, acá está la gente manifestándose contra la invasión a Ucrania y la represión. La palabra que evitará una parte de la dirigencia argentina, del gobierno, usar represión a quienes se manifiesten contra la decisión de Putin. Más de 2.000 detenidos ya hay en los últimos días. Gente que está haciendo manifestaciones. El gobierno ha dicho claramente no va a permitir manifestaciones en contra de la política exterior rusa. Y lo cierto es que mientras más demore Putin en tomar las ciudades importantes de Ucrania, más le va a estar explotando el frente interno. Como decía Sukovicki hoy, mañana empiezan graves problemas económicos. Pero no solo eso. Fíjate que, ¿sabes quiénes también están teniendo problemas en Rusia? Los que miran material pornográfico. Pornhub ha cortado para Rusia su transmisión. O sea, si vos mirabas videos porno, no sé, Pablo, según ustedes miraba videos pornos en Pornhub, si fuesen en Rusia no podrían hacerlo. Bien, es una... O sea, la gente se va a enojar porque está caliente. Hay una situación que se está dando, incluso hay algunos canales de YouTube también que están saliendo del aire, y de lo que se trata es de, como antes se hacía un bloqueo, que era un bloqueo comercial, si quieren marítimo, etcétera, la vieja usanza, un bloqueo tecnológico. Van desconectando. Eso desde afuera, pero el gobierno ha desconectado Facebook. Igual es una situación impensada, estos manifestantes durante todos estos días en Moscú en contra de esta decisión de Putin de avanzar sobre el territorio de Ucrania. Esto también habla un poco del cambio y de un enfrentamiento interno que evidentemente no lo tenían muy contabilizado. En más de 50 ciudades está ocurriendo. Y también hay una guerra de los valores, los valores que propone Occidente, con todas las imperfecciones que tienen, incluso las democracias occidentales, que es la libertad, la individualidad, la no agresión, la libre elección, la sexualidad, etcétera. Tantas cosas que ocurren en Occidente que son vistas por gran parte de los rusos, y es medio inevitable que sean atractivas y modifiquen la cultura de un país. Eso es la globalización y no la podés frenar con un tanque. Y es interesante lo que decías, es que los rusos están viendo, porque efectivamente a través de Internet estamos todos en un lugar viendo lo mismo. Digo, y esas libertades que hay en Occidente también se ven claramente en Rusia. Lo que pasa es que en Rusia hay, por ejemplo, el presidente que es absolutamente homofóbico, que no se puede, que cualquier cosa que tenga que ver con homosexualidad se considera como propaganda de homosexualidad, digamos, y se castiga con la cárcel. Entonces, en ese sentido, digo, a toda aquella gente, y en especial a las generaciones más jóvenes que están buscando libertad, bueno, van a hacer no van a ir alegremente a pelear contra Ucrania. Igual cuánta valentía de esta gente que protesta, porque si vemos cómo está actuando Putin en Ucrania, con el salvajismo de sus fuerzas, lo mal que le va a pasar toda esta gente detenida en el marco de esta dictadura, ¿no? Bueno, muy bien. Y para aquellos que digan, bueno, pero uno no puede meterse con su set cultural en Rusia, hay que respetar la multiculturalidad. Bueno, simplemente pregúntenle a quienes no sean heterosexuales en Rusia qué tal la pasan y qué opinan. Progresía desde el sillón es muy cómodo. Hay que viajar y hay que ver qué te dicen los que la sufren. Hemos llegado hasta aquí. Mañana ya largamos en la versión nueva. Desde las 8 de la noche los esperamos. Ahora siguen con la continuidad de TN. Gracias.